corazón. Good morning, Andreina. How are you? ¡Ay, Un ¿quién TBT. me está saludando? Un TBT. No, Sergio, el de Paraguay. Hasta Sergio, el de Paraguay. Esos son uno de los Recordar ex que no Un terminaron. TBT. Tú sabes que hay ex y buenas ex. tardes, Good buenas morning, noches. baby girl. How are you today? ¿Cómo estás? En inglés, por favor. No explico español. Good night. Good night. Turco. Eso es turco. Estamos de noche. Que estoy aprendiendo turco, ¿sí sabes? Just in English. Oye, vinieron combinados. Se pusieron de acuerdo. Buenos Se pusieron de días. acuerdo, ¿no? Que me metieron con tu hombre, pero que ni siquiera... Otro. Ya sé. Pana Rabbit, ¿qué pasó? Están jugando las cogidas. Está muy fresco, Pana Rabbit. Mira, Claudia. Me dejan hablar. Ella quiere qué fresca te ves. No me dejan hablar. Abierta la boca y tú tienes buen problema. Mira, Claudia. Mira, Mira al otro. ¿Qué? No me habla, pero no me deja. Fred, ¿qué tal está Jessica? Jessica, estás hermosa, Jessica. Diablo, estás hermosa. Y el pana Mira, Claudia. Jessica, dice Frederick que estás muy hermosa. Sí. Oye, esos ojos se te fueran, Austin. ¡Ey! Oye, dice Federico, dices tú. Te vayas vayas a a perder. Lo digo yo, Jessica, y le he dicho ¿Qué varias cosa veces. te tiene Estás que muy decir hermosa. Frederick? Jessica, No escucho. estás hermosa. Gracias, pana Rabbit. De nada, Pana Rabbit. Oh, le dejaron en friendzone. Creo que Austin necesita las uñas pintadas también. ¡Ay, sí! ¡Ay, me encanta! Love it. ¡Yes! ¿Cómo estás, hermosa? Buen día. ¿Ves cómo no trabajas para el camarón? Esa mano ¡Wow! ¡Qué chimba de color! Esa mano de macho. ¿Fuiste el tejedor, Andrés? ¿Cómo estás? ¡Qué chimba de color! No, que no puse Hoy bien también. Hoy te quiero, mañana. Mare, ¿te sientes mejor al ver a Andrés? Por eso. Siempre es más bonito verlo. Yo también. Pero te sientes quiero mejor. Yo sé que estar. ayer de pronto había un poco de confusión en tu cabeza, pero sé que se puede solucionar en pareja, ¿verdad? Yo creo que el cariño y el amor lo puede todo. Hasta Ya te voy a mandar una limonadita caliente. Querer ¿ya? es poder. Destruyó todo. Poder es Te voy a mandar una Stop, limonadita step, caliente. bro. Que se Un vea, abrazo que se caliente, vea. eso cura más. Que se Querer es vea. poder, Un es abrazo querer. caliente, eso cura más. Ven, por un abrazo. Ven. Yo quiero Yo te voy a castigar, pero como me gusta. me castiga Andrés, no la producción. Mare, hay dos opciones. O vienes y O lo él va. cuidas y lo abrazas, O le hacemos o los paredón. hombres nos encargamos de hacerle paredón. Tú escoges. ¿Qué es el paredón? Te lo enseñamos ahorita, Mare. Corre. No pidas permiso, Hola, perdón vamos, y andar. Espérate. Aquí. De espalda, es mejor. ¿Por qué le están haciendo paredón si Mar está yendo? No ¡Avise! tienes palabra. Ya que no venga, ya se siente mejor. Sí, ya no hace falta. ¿Estás mejor? Pues ya va de camino. Que se dé cuenta que te lo hace falta. Gracias, Mari. Estafa. Vale, regresate. Les quiero hacer sonreír. Les voy a contar un chiste. Cuéntame. Miren esto, miren A ver, les esto. voy a contar. Hoy te quiero, mañana no. Hoy te quiero, pero mañana no. Ayer te quise, pero hoy no te quiero. Y mañana te quiero porque pasado no te voy a querer. Sabias palabras de ¿Qué puede hacer esto mucho poco? Andreina, Renier fue capaz de hacer un trabalengua. tell me your joke, please. No, Me no gusta. se me dio el deseo. Te lo cuento. Cuenta, a ver, Espera cuenta. un rato. Las cámaras no lo capturaron. A ver, ahí está. Dale, va. ¿Cuál es la fruta que más se ríe? Espérate, está yo me ¿Cuál es? La naranja. Miguel, por favor, Miguel. Paredón a Miguel. Muchachos. Paredón a Miguel. Ven aquí, quédate callado. Enfrente de los pobres.
Vamos, aguante. Gracias por hacerlo por Dios. Hussein, las esposas y la camisa. Yo me tengo que ir. Pero No, bueno, yo. lo vivido y lo besado Andreina, nadie nos lo quita. Otro chica así no, por favor. ¿Por qué no? El comentario que más me ha llegado, que me duele, porque sinceramente no voy a mentir, me duele, es Austin nunca se va a fijar en una mujer como tú. Bueno, con respecto a los fans que no eres mi tipo de chica, bueno, yo soy el que decide. Me harta que siempre tenga que demostrar que no soy esto y no soy lo otro. Es precisamente eso, que tú no tienes que demostrarle nada a nadie. No pensé que iba a causar tanto alboroto. Perdón. Te lo pido 1000 veces más. Nunca más vuelvo ni siquiera a tener una idea así. Pero me dolió. Me parece muy bien que te haya dolido. Siento que Mare tiene mucho más interés en él que él en ella. Miguel, dar toda su creatividad, dar todos sus detalles y Andreina hacérsela difícil. Conmigo es una vez. Si tú me fallas una vez, no vuelve a pasar más. Si van a hacer una estrategia, háganlo sin dañar. Es importante que cada palabra no se convierta en una daga para tu propia estrategia. Andrés dijo que venía por Mare, pero muestra unas actitudes que demuestran lo contrario y en vez de hacerla feliz, la lastima. Yo no la voy a hacer esto para encantarle a todas las chicas allá o para que Melissa, para que Jessica o para que Claudia esté conforme. Les recuerdo también que el día de mañana sonará el gong. Todo va a cambiar. La ganadora de esta semana es... el favorito de Casa de los Chicos es... Y bueno, ¿qué íbamos a pasar acá? ¿Qué toca hoy? ¿Alguien quiere hacer escupelupe? ¿Algo que quieran confesar? pero ¿Que quieran hagamos algo diferente. preguntar? ¿Eh? Hagamos algo diferente. Ajá. ¿Cómo qué? ¿Qué temas hay para charlar? Pues es que no pasa. Ah, no quiere que hablemos de él, ya lo noto en su mirada. Cuéntanos. ¿De mí ¿cómo pueden va? hablar? ¿Cómo va tu Lo vida que amorosa? quieran, dice. Pues lo que quieran pueden hablar. Pues fíjate, hay avances. Ayer me tocó la rodilla. Ay, güey, la amo. Obvio le gustas. Pero te tocó Donde la te rodilla. toquen la rodilla, ahí es. No, pero te tocó la rodilla Ahí y es. ¿qué te dijo? Y me miro y me hizo el Austin. No, yo creo que sí le gustas. No, yo creo que es más que eso. Yo creo que él está Yo creo que enamorado. te va a pedir matrimonio. ¿Sabes que ya yo compré Ya el te traje? tocó la rodilla, güey. No, literalmente ya. No, ya cayó. No, en verdad como que yo siempre le dije a él que como que yo estoy con calma, lo que él quiera. Ayer mismo lo de la dinámica del viaje, yo no dije nada porque like, es decisión de él, you know? Y Lo único que te escuché fue decir, anótelo antes de que se arrepienta. Sí, porque él me había mirado y yo vengo y le digo, él quiere conmigo como que... y Pero yo, a ver, Pidos, ¿pero por qué es decisión de él? ¿Por qué no es decisión mutua? Porque es que él sabe que yo voy a decir que sí. Pero no puede asumir, pues. ¿Qué? Pero ¿qué tal que tú dices que no? Es que ya le estás entregando todo el poder, hermana. Yo soy así. Cuando Lilian. alguien te gusta, ¿va? Yo soy, Ay, es que ese es el mal de todas nosotras. Yo soy súper a mí no. sumisa. Ay, yo sí. Like, yo soy una persona súper sumisa. Obviamente no me callo la boca cuando tengo que hablar, pero soy bien sumisa. Y yo le dije como que como tú quieras. Like, yo le dije, la decisión es tuya. Y pues él alzó la mano y Vanessa le estaba pichando y yo como que ¡avánzate que se arrepienta! Eso como que, no sé, ¿verdad? Pero a ver, ¿tú qué sientes? ¿Sientes que sí le gustas así cañón? ¿O sientes que a ti te gusta más él que tú a él? Obviamente, es más de mi lado que el de él.
o tal vez él no lo demuestra. Es que ajá, él es muy reservado, deberías darle chance de que se No, vaya soltando. Por eso, yo Como por que eso le hice espacio. Se le está dando. Yo, Sí, yo de veo hecho. que le estás dando la chance de, No. de que cada uno fluya a su estilo. Exacto, yo no le quiero meter presión a él y eso no me gustaría porque a mí no me gusta que me hagan eso, ¿me entiendes? Como que yo no hago lo que no me gusta que me hagan, pero él le hizo espacio y llega un tiempo ya que yo como que inicio la conversación en las sombras, pero le texteo buenos días o algo así, hablamos, pero yo dejo que él me textee de nuevo, como que no quiero like agobiarlo y double texting todo el día o como que, ay, ¿por qué no me hablas? Cosas así, ¿no? Como que yo le quiero dar ese espacio para que me extrañe, ¿me entiendes? Pero nada, voy con calma. Hay pues cosas que no estoy segura, pero... ¿Cómo? Es que en verdad en el día de ayer Renier se tiró unos comentarios, pero como ya sabemos, Renier tira unos comentarios bastante heavy. Y pues como que Te agüitó. Sí, como que no sé si te diste cuenta, Sí, como sí, que sí. me cambió la facción de la cara y todo, Sí te porque agüitó. yo no quiero ser el trampolín de nadie para eso, No sé si me entiendes. Uy, yo te entiendo. No, o sea... Que yo no quiero ser un trampolín, ¿me entiendes? Un trampolín es como que... Que la usen. Exacto. El retrocede. Yo creo que todos somos así, güey. O sea, el que te estén presionando ya te cambia todo. No, bebé, gracias. Yo me acabo de comer una entera. Te cambia ya como el mood, ¿entiendes? O sea, como que la línea de lo que va fluyendo lo tranca, la presión de los demás. O sea, es como que está fluyendo algo y luego te ponen el ojo encima y empiezan a decir, ¿qué onda ahí? Tal. Y es como, ya. Ay, sí, demasiado. Te cambia el mood eso. Marica, está llorando, huevón. Ay, pero aquí es así, amiga. Todo el tiempo. Me han estado llegando cosas en las redes sociales que no, en verdad, yo pienso que ninguna mujer ni ningún hombre deberían leer esas cosas ni recibir esas cosas. ¿Qué te ¿La dicen? están atacando en redes sociales? De recién todo, la me están imagino. haciendo. O sea, recién está viviendo eso. Que ya lo he dicho ya varias veces. ¿Por qué la están atacando? Él volvió y ya lo tenían... Por la culpa de Ya lo tenían en un marco marcado con una Sí, persona en específico. No, es por la situación. Seguro por lo parecido, pero... Por la situación de Fer y... Eso de buena manera. Como ya yo llegué de una forma escandalosa, porque yo lo sé que lo hice, Sí. no tengo una buena reputación que se diga con los televidentes, ¿entiendes? Y ya rápido pues soy la rompecasa. Pero Julián, vos no tienes por qué cambiar. No. O sea, yo algo en lo que estoy aquí muy en contra es cuando dicen lo que haces no te define. No, sí te define. Y no tiene nada de malo. Todos hacemos cosas buenas y malas que sí nos definen. Para decir esto era, no quiero hacerlo. Esto hago y esto me encanta hacer y esto lo mantengo y lo sostengo. Todo te define y no tiene nada de malo. Exacto, pero como eso pasó, pues obviamente, por más que uno diga, ay, no voy a prestar atención a los comentarios, eso sí llega. No, obvio. Y el comentario que más me ha llegado, que me duele, porque sinceramente no voy a mentir, me duele, es Austin nunca se va a fijar en una mujer como tú. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, que te están diciendo que no te va a tomar en serio. Exacto. Porque no lo mereces. Todos sabemos el tipo de mujer de Austin y tú no eres ese tipo de mujer. ¿Ellos qué saben? Esa es la verdad. Y te voy a decir otra cosa para que también puedas lidiar un poquito mejor con el hate. Porque está muy cabrón aquí. Pero a mí lo único que me ayudó a salir de esa etapa fue darme cuenta que la gente que escribe ese tipo de comentarios son adolescentes que no tienen ni idea de la vida, ni de las personas, ni de las relaciones, ni de nada. Es gente muy joven que hablan solo porque tienen boca. No entienden la responsabilidad de las palabras que te escriben a la hora de mandarte un mensaje. Y como se les hace muy fácil atacarte por medio de un celular, te ponen hasta de lo que te vas a morir, güey. Entonces, hay que entender que la gente de la que te está viniendo ese tipo de mensajes no es la gente más indicada para hablar de esas cosas, ¿me entiendes? ¿Qué opinas de lo que acaba de pasar? Bueno, yo opino que es lo que uno está expuesto a... Sí, pero uno no se dejar llevar. Exactamente, pero toda la gente no está preparada. Claro, afecta, a mí me afectó en un punto. Sí, claro, y a mí en algún momento, con lo mucho o poco que hacía, que era casi nada, también recibía hate, ¿no?
Claro. Y indirectamente afecta, pues, ¿no? Así te digas que no. Es inevitable. Y ella es nueva en esto y obviamente, ¿a quién le gusta que estén despotricando con uno? Claro. ¿Entiendes? Pues nada, por mi parte, voy a hablar con ella y le voy a decir cómo es el submundo de las redes sociales, pues, ¿no? Para darle un poco de confort. Es que, o sea, en parte está bien feo que le digan todas esas cosas, pero sí, claro. También ayuda a la que no se deje llevar por lo que dicen. Exactamente. O sea, como que Lo mismo que te dije a ti en algún momento. Es que, bro, o sea, muchas veces los fanáticos viven una realidad que no es la que es aquí adentro. Exactamente, sí. Entienden cosas que no son lo que está pasando, entonces no hay que dejarse llevar por ellos, hay que dejarse llevar por lo que uno vive aquí adentro. Así es. Pero mira, lo mejor que puedes hacer ahorita es fluir, como tú dices, darle su tiempo, su espacio, tú tómate el tuyo, güey, pero también disfrútalo. No, trata de no pensar tanto en este tipo de cosas. ¿Sabes creo que lo más lindo de todo esto? Te va a sonar súper feo, lo voy a decir porque no me importa. No me importa, 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 no me importa. Creo que lo más lindo de toda la situación es que como no ha pasado ni un besito ni nada, como que cualquier cosa, como que... you know. Brother, eso le da toda la magia, yo insisto. Cuando estuvo en Bolivia, él me dijo, me voy a perder, no vamos a hablar mucho, y hablamos más de lo que pensé. Mucho más de lo que pensé. Y yo le di su espacio, yo me quedé callada y no le escribía mucho, no le escribía nada, es más. Esperaba que él me escriba y que él tenga la iniciativa para darle su espacio. Entonces tal vez y esa es la manera. Y no lo veo mal, solo que hay veces que yo sí me nace escribirle o decirle algo, entonces, pero por no irrumpir su espacio no lo hago. Tal vez y él sí me dijo, me puedes escribir, yo te responderé cuando quieras. Entonces, ok, tengo carta abierta para escribirle, pero todavía tal vez pasarán unos días hasta que se me quite ese miedito de como que, uy, ¿será que le escribo o no será que le escribo? Porque no sé si estoy incomodando. Eso sí está súper mal. Tener esa sensación de, me nace escribirle, pero, ¿y si se molesta? Eso sí está súper mal. Pero yo creo que eso también ha sido cosa mía, ¿no? Mía también y de mi orgullo, de como que si no me escribe, ¿para qué le escribo o sea, yo? Cosa tuya sí y no, porque si vos tenés esa sensación es porque en algún momento vos hiciste algo y viste su reacción negativa, entonces decís, no quiero que vuelva a pasar. Entonces en algún momento pasó, y sí, seguramente alguna experiencia tuya, pero fue por una reacción negativa de su parte, no fue porque, no sé qué vaya a hacer, o sea, es porque pasó algo. Si tenés esta sensación es por eso, porque algo pasó. Y eso sí está mal porque se supone que es tu pareja. O sea, es la persona con la que confías, independientemente que vengan empezando, o sea, ya tienen una historia, ya, pues sí, aunque no tengan un título. Siento que hay una responsabilidad afectiva, una palabra que a nadie le gusta aquí, pero es una responsabilidad afectiva. Y sí, o sea, dejar mensajes en visto y no contestar es un poco de gaslighting también, pero... Sí, o sea, tiene que ser tu prioridad. No es que dejes de vivir y existir para ir a contestarle, no. Pero entonces uno podría sentir como... ¿Sabes que mi exnovio incluso una vez me reclamó eso? Una vez me acuerdo que me escribía y me llamó. Y yo le dije, ¿qué pasa? Le estoy con gente. Es que él tal vez y cree que por las cosas que yo digo, que son simplemente hechos, no es como que en su totalidad lo que yo soy, él cree cosas en mí que no son. Acá estoy sola. O sea, en teoría, digamos que afectivamente te tengo a ti, lo tengo a él. Tú tienes a Alejandro también y tú le das tu tiempo a Alejandro. Entonces, en teoría solo lo tengo a él y cada chica también tiene su pareja y pues le da tiempo a su pareja. No es lo mismo estar con una amiga que con la persona que te sientes en casa. Porque te hace sentir ese cariño de casa especial, digamos. Yo quiero ver una de judo entre Ricardo y Sebastián. ¿Quién ganaría ahí? ¿Quién ganaría ahí? Si a palabra gana Ricardo, digamos. ¿Será que a físico le ganamos? Él no ha ganado. Le destronó, dijo. Él no ha ganado. Entonces la batalla sigue. Es pendejo, pero lo puedes Por mí mejor. ¿Tiene el secreto? Me divierto. Sí, desastre. A ver, ¿cuál es el secreto? Secretos de los roomies. El secreto de Sebastián. ¿Será que
¿Será que Edgar va a pagar lo que Sebastián le hizo a Miguel? El secreto de No, Sebastián. no. El secreto de Sebastián es que cuando él come, el tenedor lo vuelve y lo pone como si fuese limpio. ¡Qué cochino! Ya pues socio. Es el secreto de Sebastián. ¿Cuándo? Eso es real, no lo he inventado. ¡Qué cochino! No sé, es un secreto. Es difícil de inventar algo así. Tengo que decir, creo que es difícil inventar. Es difícil inventar eso, pero ustedes han inventado una mierda, cabrones. Y él vive con él. Tal vez el secreto de Renier sea que ayer se asustó al ver entrar a Gillian. Tú no estabas. ¡Qué entrada! ¡Qué entrada! ¡Qué entrada! Bro, ¿qué? Fácil. La cosa es que le dijo fácil a Jill y Jill ahí mismo entra. No fue que hablamos de Jill, luego al rato Jill entra. No. Y si hizo Entró caquita. cuando se mencionó su nombre. Es un experimento social de cómo reaccionas tú ante situaciones incómodas, ante situaciones que con tu pareja o con la persona que estás conociendo y te gusta. Entonces es súper interesante conocerte en esa etapa, descubrirte, conocer personas de diferentes partes del mundo, intercambiar culturas, conocer un país. Yo que me voy a estar imaginando de hace 4 meses atrás que iba a estar en Turquía. Jamás de la vida, jamás. No sabía ni en qué continente estaba. Recién cuando me dijeron, yo googleé y yo, Turquía. Recién googleé. Para coincidencia está en 2 continentes. Qué interesante. Un idioma que jamás me imaginé como que practicarlo o algo así. Entonces es súper bonito, pues son experiencias que tú vives. Aparte de eso, las amistades que me llevo. Sí. Eso es lo más importante. No podré encontrar el amor acá, pero el amor en una pareja, pero encontré el amor en amigas. Que ya viste tú como es Shirley, Gigi, pero las principales, por decirlo, Shirley, Andrea, Elizabeth y yo, que somos 4 Ustedes eran inseparables. súper unidas. Es O sea, que, para tatuarse juntas. Jamás me imaginé hacerme un tatuaje, jamás de la vida. O sea, que Y no es- tienes más tatuajes. No, y no quiero hacerme más. Y esto es muy especial. La cosa es que hicimos que el juego. ninguno mostró Ella es interés. bastante Es tranquila. por eso que Sí. nadie accedió, nadie cedió. Y por eso, en resumidas cuentas, O sea, Andrés, Andrés. Renier llegó a una conclusión. Pero ya no voy a hablar porque Fred se pone No, bravo. la conclusión fue que no se dio tan fácil con Gillian como se dio con Meli. Eso es lo único que quise decir. O sea, que te estás haciendo el difícil con Meli. Ojalá hubiese sido eso. Yo soy como soy. Eso es lo difícil. Y lo Pero que Fred se me va. terminó sorprendiendo es que él se postuló con Jessica para el viaje. ¿Y qué buscas en un chico? Ay, ¿por qué me hacen esta pregunta siempre? Todo el mundo me ha hecho esta pregunta. Porque, estamos en poder del amor y vienes a buscar el amor. Yo sé. Entonces es interesante saber qué buscas en una persona. Mira, te soy súper honesta, ahorita no estoy como que buscando algo en sí. O sea, si las cosas se dan y fluye algo con alguien, es como Chévere. chévere. Si no, pues, ni modo, me quedo con la experiencia y que las conocí a ustedes, pues. Me encantaría pedir un cuarto rojo apenas Shirley está aquí, por favor. Ricardo, ¿pero lo vas a hacer por reto Soy un o hombre de porque reto. quieres? Y no solamente No, un hombre porque de es un reto. reto, sino que también me parece muy bonita. Porque lo Pero vale. por su confusión No, con Sebastián, no he lanzado el anzuelo. ¿Te puedo dar una No he lanzado los recomendación? perros. ¿Te puedo lanzar una recomendación tirado para con maíz. Shirley? Lo que pasa es de que esto ya se ha visto antes en algún momento. Referencia Nombres, Renier Renier ¿Y cómo se llama tu socio? Contrincantes. ¿Cómo? Murciélago. Ciégalo. Jorge. Lo que va a pasar con Shirley es que obviamente se va a asquear de los dos lados. No, lo que pasa es si se va a quedar de los dos Pero lados. tengo mi estrategia, porque yo ya Solo no analicé la- esta situación. Solo no la presioné, no la agobié. No. Él sabe qué hacer. Él ¿Sabe lo que sabe, hacer? Sí. Y usted, papi, aplique Si la a que Sebas- yo, si a Sebas la no que le yo apliqué molesta, alguna vez. Si Sebas no tiene ningún Observe, inconveniente, yo lo hago. ¿Qué dice Sebas. Sebastián? El reto. Ay, yo hoy no me voy a meter en nada. expreso como se expresa un amigo mío que quiero mucho. ¿Por qué no? Adelante. Adelante. Me encanta. ¿No eres tú? ¿Yo? Pero si esa persona así, Austin. Tú haces así. Ricardo, Adelante. pero repito, Pero ¿lo yo vas a le hacer apliqué por el por qué reto no o y porque el adelante. quieres Esto estar es una con buena ella? combinación. Porque ella es la que más me llama la atención.
Esa yo no lo he respuesta hecho válida. por confusión. Sí, pero No lo he así, hecho pero por su confusión. y Aventúrate, porque la verdad- aventúrate. Eso Esa sí, es una decisión Ricardo. mía. Si ella te llama la atención, Aventúrate. trata de no irle por ahí subiendo la ropa a nadie. No traigas el tema, por ese favor. comentario fue fuera de lugar y yo ya expliqué la situación. Qué pena que tengan que volver a explicarte. No expliques pero no fue nada, así. ya. Es una Dejen el recomendación. tema, ya. Poder del amor. Hola, buenas. Poder del amor. Solo las chicas que tienen novio, o sea, Melissa y Mariela, o las que tienen pareja, o sea, que compromiso sentimental también. ¿Ah? O sea, yo tengo pareja, por ejemplo. La única Solo son las que confundida tienen aquí debe ser Mari. novio. Solo las Yo tengo novios pareja. oficial. Ah, ¿ves? Exacto. Gracias, al fin. Las que tienen novio oficial. Mariela. Responsabilidad. Las que tienen responsabilidad afectiva sí tienen pareja. dice. Es pareja. Le preguntó Mare, ella preguntó, yo voy, dijo que sí. El poder del amor dijo que Pregunta si yo voy. A ver. sí. Anda a Usted preguntar, como anda a preguntar. mantiene aclarando y recalcando que Poder no del tiene amor. nada con Aquí. Tengo una pregunta preguntativa. ¿Con cuál Ay, las probablemente confundidas, es vamos, vamos, un no, Mariela, que nosotros pero no sufrimos. para Mare, confirmar, Mare, ¿voy vamos. o no voy? Vamos, Mare, querida. No. ¿Sí voy o no voy? Usted Al no. igual que Gris. Usted oficialmente no tiene ¿Y nada. yo? Bájese de esa nube. O yo hasta que no formalicen. Vete Yo, fresca eso sí ahí no. y tú Adiós. tampoco tienes nada. Lo tomaré como un no Andreina, porque tú me sí escucharon. deberías ir. Tú sí deberías ir. Hola. ¿Debería ir? ¿O no? ¿Debería ir sí o no? No me simpatizas, no me estás contestando. ¿Debería ir sí o no? ¿Debería ir sí o no? ¿No? ¿O sí? ¿Me estás viendo? ¿Sí o no? ¿Me quedo? ¿Me quedo o me voy? ¿Por qué a todos tú les contestas y a mí no me contestas? Respóndeme. ¿Me voy o me quedo? Porque dijeron que las chicas que tienen pareja vayan. Entonces, no me vas a responder. Por lo menos contéstame eso. ¿Me vas a responder sí o no? Yo creo que me voy a ir. Bueno, ya me voy, ya. Me voy a ir. Porque tengo una responsabilidad. Me voy a ir. Chao. Porque tengo una responsabilidad afectiva. ¿Será que me voy? Sí, pues sí, somos pareja, ¿no? Bueno, si es así, yo no tengo novia. Claro, los que no tienen novia. No, tenés pareja. Pareja. A ver, y las Claro, que no, pero calienta, tienen Fred, pareja, calienta. vienen pa' acá. Que expliquen, porque entonces no son los únicos que no deberíamos ir, somos yo y Alejandro. A ver, Es verdad. Que pongan otra cosa. quedamos Renier y yo acá, solitos en la casa. No, pero... Aclaración. Aclaración. No tengo novia. Yo. Deme un Seamos segundo. coherentes. Deme un segundo. Yo no tengo novia y Andreina dice que no tiene nada conmigo, que no somos nada, entonces yo estoy soltero. Yo puedo ir a casa de las chicas, ¿verdad? Te va a decir Ella que- dice que no somos nada, que no estamos saliendo. Bueno, sí. Ay, Miguel. Si O sea son, que puedo cruzar. Por favor. si son los chicos sin pareja, No entonces... tengo novia, no tengo pareja. Pero si vas, no estás con ella.
Yo no dije eso. Mira, seamos coherentes. ¿Puedo ir o no puedo ir? Gente con pareja. Andrés, Miguel, Alejandro, Renier. No es mi novia. Nosotros, 5, 6, Me van a dejar vamos ir. para allá. Vaya. ¿Y qué te dijeron las chicas? Que nunca me debería sentir mal por cómo soy, que no debería como que prestarle atención a esos comentarios porque vienen de gente pues, de niños o teenagers que no saben lo que están haciendo y no saben que las palabras sí hieren a las personas. Y que solo porque me ves en un show de televisión, yo pienso que no te abre las puertas a hacerme sentir mal. Como que soy humana y esas cosas duelen. Y mucha gente piensa que yo no veo las cosas y sí, yo las veo y las leo. Y como es algo que siempre he escuchado toda mi vida, pues obviamente como que duele, ¿no? Y me hace sentir insegura. Yo una persona que yo no soy nada insegura. Pero uno se da cuenta, Sí, se sugestiona. Pero en fin, estoy bien. Lo que pasa es que tú sabes que no tienes un día. Hay veces que mis voces hablan más días y otros días están bien calladitas. Pues hoy están bien, bien altas. Y pues, eso. Pero estoy bien en general. Solo como que, ¿sabes? Cuando alguien tiene que como que botar algo del pecho, pues se sintió bien. Escúchame, ¿por qué siempre haces esto? Ay, Miguel, espérate. Ay, no, en serio, tú me haces reír demasiado. Me haces reír demasiado. ¿Adivina qué pasa? Viniste a la casa de los hombres. Las personas que venían acá, las personas que tienen pareja. Así que adivina quién tiene pareja. Pero escúchame. ¿puedo? Adivina quién tiene pareja. Tengo una explicación para todo esto. Adivina quién tiene pareja. Tengo una explicación para todo Lo esto. aceptaste. Se dice que te cuesta decirlo, pero lo acabas de aceptar. Es que escúchame, tengo una explicación. Lo aceptaste. Tengo una explicación. Lo aceptaste. Somos pareja. Ya está bien. De... Ya. Somos pareja de música porque tenemos que hacer bandolero remix. ¿No te acuerdas? Tú lo prometiste. Y las parejas de música, pues... Devuelvan a la casa a las chicas. Estoy bravo. ¿Por qué estás bravo? Mentira, ven. Vamos a tomar algo. Ya no vas a decir que lo aceptaste. Me quedo con eso. Con respecto a lo que te escuché diciendo que como que no, supuestamente tú no eres el tipo de chica que es para mí, según los fans, déjame decirte que pierde cuidado de eso. Está más lejos de la realidad. Mayormente los fans tienden a idealizar, a fantasear, a crearse una película en verdad donde no lo hay. Y está bien, pues, ¿no? Al fin y al cabo, uno no puede controlar al resto. Tienen su opinión, su punto de vista, pero el que te tiene que importar, muy paralelo a todo, es el tuyo. El cómo tú eres como persona, cómo tienes el concepto tuyo bien arraigado. Lo único que te tiene que importar es qué opina tu familia y qué opinas tú, que es lo más importante. Gracias. ¿Sí? Y bueno, con respecto a los fans que no eres mi tipo de chica, bueno, yo soy el que decide. Yo encamino mi vida como mejor me parezca y si la gente está de acuerdo o no, me es irrelevante. Siento que los fans que me quieren de verdad, los que yo sé que son los que quiero que me sigan. El resto solamente puede opinar y hablar. Me hace sentir un poco mejor. Gracias. ¿Sí? ¿Y qué tenías en esa hoja? ¿Ah? Tenías una hoja. Nada.
¿Ibas a ir a la casa de las chicas con esa hoja? No lo sé. No, eso fue una factura que me dieron regresando. Porque yo vine como pareja. Sí, gracias por conversar conmigo. Te lo aprecio. No. Sentí que era necesario. Para que sientas mi apoyo, mi empatía y lo que pienso, pues, ¿no? Al respecto de la situación. Así que, tranquila. Es muy guapa hoy. Sé profesional. Soy profesional, hay que halagar al artista No. porque me parece que tu outfit está súper cool. ¿O tú no haces eso? No. Yo no estoy coqueteando. Bueno, me gusta que te hayas querido hacer el remix de Bandolera. Tratar de leerla. A ver. todo lo que Necesitamos escribí muchos ahí. ensayos también. Sí. Y ahorita mismo no puedo cantar, estoy un poco Yo raro. tampoco. Pero voy a Estoy intentar. Yo también. Así que lo que hacemos es que la cantamos con la voz baja. Ok. O sea, en vez de cantarla como que una bandola, la cantamos como que una bandola. Va a sonar feo, pero deje que la gente la escuche después en la canción. Ok. Siento que una mujer como tú, me imagino que has pasado por X o Y cosas complicadas, no se merece dejarse afectar por ese tipo de cosas. No te lo mereces. ¿Ves? Eres preciosa, eres divina y eres fiel representante del género femenino. Y por cierto, pues creo que tuvimos la tendencia de defender el punto de vista en cuanto a lo que se habló ayer y no te lo mereces, en absoluto. Pues, yo creo que las personas lo deben de tener muy claro. Siempre ves lo negativo de mí. Baby, ¿pero qué? ¿En general, en tu vida? ¿O qué? Aquí en mi vida. Y es bien frustrante. Porque de cualquier cosa buena que yo haga, hay un aplauso por un segundo. Hago algo mal y siempre me lo reprochan o me lo sacan en cara. Yo soy así. Pero cuando te refieres a ven lo malo de ti, es que... Pienso que mi trabajo me define. Ven, caminamos. Que este ambiente es un poco pesado. Pero no significa que no haya pasado. En ese momento. Cuando te refieres ven, es importante saber es quiénes o a quiénes le estás dando ese poder. Porque tú no le puedes dar ese poder a las personas. ¿Ves? De que te hagan sentir así. Yo sé que no debo, pero yo aguanto, ¿me entiendes? Yo aguanto presión. Yo tengo piel bastante gruesa. Pero lo que llego siempre es algo que yo siempre escucho toda mi vida. Toda mi vida. Que lo digan al frente de todo el mundo. Le está abriendo la puerta a la gente que me lo diga. Y ya es suficiente con las cosas que yo recibo. Y es hartante, me harta. Me harta que siempre tenga que demostrar que no soy esto y no soy lo otro. Es precisamente eso, Que tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Ok, vas a cantar. Escucha lo que vamos a hacer. Tú vas a cantar, ahí yo lo escribí igual. A, M, A, M, ¿ok? Y luego que yo cante todo esto, deja de leerlo antes de que lo cante. Luego que yo cante eso, vas a empezar el coro tú de nuevo. Ahora sí. Dale, lo muerdo. ¿Te atreves o no te atreves? A que lo muera. A que me quites la cara, me molesto. No, lo soltaste, no tú. Dale. ¿En serio estamos trabajando? Dale, sí. No me dices nada. Ok, luego de eso, vas a cantar el coro nuevo, pero nada más. Por ejemplo, aquí está el coro. Vas a cantarlo hasta aquí. O sea, llévame junto a ti. Ok. ¿Estás listo? Ok. A ver, espérate. No voy a comer. Nada de comida. Me avisas. Ahí va.
me contaron sobre mí. Puede que sea verdad, lo tienes que comprobar. Con solo una mirada me volví loco. Baby, si tú quieres, vámonos a tu modo. Detienes el tiempo y es difícil creer que soy una bandolera. Lera. Dime que espera, pa' sacarme de aquí. Llévame junto a ti, ey. Dime que espera, aquí está tu bandolera, pa' sacarme de aquí. Llévame junto a ti, ey. ¿Cómo te sientes? ¿Te extrañé? ¿Tampoco estoy llorando? Estamos hablando de una cosa. ¿Quieres entrar en conversación un poco? ¿Te contextualizamos? El día de ayer donde no estuviste presente, Renier tuvo la bría de decirme que soy una mujer fácil. ¿Te gustó? Te voy a ser sincera. Me encanta que la letra tenga historia. Que tenga como, que no es como una letra que sacaste porque sí. Es algo que te inspiró con todo lo que hemos vivido. Claro. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Lo voy a leer de nuevo. A ver, puedes leerlo. ¿Cuándo la terminaste? Ayer. Y bueno, lo que puse aquí lo acabo de escribir. Que no sé si iba a quedar o no, pero... Esto me gusta. ¿Qué cosa? Baby, si tú quieres, vámonos a tu modo. No tienes el tiempo y me cuesta creer que es difícil. Es que puede ser me cuesta difícil, depende de qué es mejor. Ahí yo. Perfume Versace. Canela, baby. No me lo he sacado. ¿Dónde está? Está dentro del set. Ok. Y si planearlo contigo conmigo. Es verdad. No le tienes que demostrar nada a nadie, parce. A nadie. En absoluto. Te puede afectar, sí, está bien. Y está bien que te afecte. Pero siempre levantar la cabeza y tener claro la mujer que has construido. Y sobre todo tus propósitos. Y le decía a Marica que tú eres un hombre muy... O sea, de las personas de acá, eres intachable, bro, realmente. ¿Cómo lo ves acá, es afuera? Y si él te dice algo es porque realmente lo siente. Y si no lo siente, también te lo va a decir. Entonces, en absoluto te tiene que importar lo que digan en absoluto. Porque eres bellísima y tu ser sobre todo. Eso, esa vulnerabilidad te hace más bella aún. ¿Vale? Gracias. Te agradezco millón. No, marica, y Y frente me a eso- dañaste mi maquillaje y me hiciste llorar, estúpido. No pensé que iba a causar tanto alboroto. Perdón. Te lo pido 1000 veces más. Nunca más vuelvo ni siquiera a tener una idea así. Pero me dolió. Me parece muy bien que te haya dolido. Siento que Mare tiene mucho más interés en él que él en ella. Miguel dar toda su creatividad, dar todos sus detalles y Andreina hacérsela difícil. Conmigo es una vez. Si tú me fallas una vez, no vuelve a pasar más. Si van a hacer una estrategia, háganlo sin dañar. Es importante que cada palabra no se convierta en una daga para tu propia estrategia. Andrés dijo que venía por Mare, pero muestra unas actitudes que demuestran lo contrario y en vez de hacerla feliz, la lastima. Yo no la voy a hacer esto para encantarle a todas las chicas allá o para que Melissa, para que Jessica o para que Claudia esté conforme. Les recuerdo también que el día de mañana sonará el gong. Todo va a cambiar. La ganadora de esta semana es...
mito de casa de los chicos es... Bien, Andrés. Estoy cediendo. Bien, bien, bien. Ese es mi roomie. 3 virtudes que encuentras en tu pareja. ¿Otra vez? Como es tu color, vos tenés que decírmelo a mí. Ya yo se lo había dicho ayer. Antes de ayer, creo. Paciente. Igual lo tienes que volver a decir. ¿Paciente? No, Bien. solo a vos, porque es tu número y es tu color. Ah, solo yo lo tengo que decir. Sí, porque él lo dijo ayer. Antes de ayer. Antes A de veces ayer. me olvido, es que ayer ya has pasado. Yo presente. Ya te pudiste Estamos haber trabajando olvidado. sobre el presente. Ya te pudiste haber olvidado. Te voy a comprar un tónico para el cerebro. Una B12. Paciente. Gracioso. Cierto, cierto. Estoy buscando las televisivas. Está tratando de... Las que son televisivas. Las que son aptas. Ah, ok. Y caballero. Cierto. Te suele bajarse. ¿Caballero o ayudarte a caballo caminar entero? cuando Sí, y es Lo muy hace muy bien. respetuoso cuando habla con mi mamá. Me gusta eso de él. Cuando hablo con vos también. Cuando hablas conmigo también, pero me gusta ver cómo un hombre trata a sus mayores. Por eso, pues sos mi mayor. ¿Qué? Y yo te prometo, Ricardo, que como las chicas dicen, soy una persona cerebral. Y eso, créeme, que yo no tengo nunca malas intenciones de arreglar mis cosas. Lo que a mí me competa, lo que sea para mí y conmigo, lo voy a tratar como tiene que tratarse. Y es hablando, no dejando de hablar. A lo que voy es que se pudo hablar en privado y no en público. Estás en un reality show frente a 11 países. Ok, estoy en un reality. Está bien, Pero lo que estabas haciendo es haciéndome quedar mal. Está bien, pero lo que pasó, Sí. pasó en Citando vivo. algo que no quiero que vuelva a pasar acá. Tú no me hiciste quedar mal. ¿Y por ¿Y qué tú? vas a quedar mal? El que queda mal eres tú por algo que tú has hecho o me hiciste estoy quedar inventando. mal porque lo hiciste, lo expusiste, lo Yo comunicaste. te voy a hacer quedar mal el día que me invente algo. Lo comunicaste. Es lo mismo que diga, no sé, acá ahorita mismo Ricardo me tiró un golpe y digan, ok, te estoy haciendo quedar mal. Eso es una cosa Hermano, distinta. y de ahí No puedes ven las decir cámaras eso. y dije, vieja, estás loca, ¿quién te ha hecho eso? Yo no veo en las cámaras. Eso es hacerte quedar mal. Ok. 2 cosas que mejorarías de Alejandro. La mamosidad y qué más. Velocidad. Bueno, la velocidad. ¿Cómo es que se dice? Velocidad, sí. ¿Y qué más? Ser más veloso. La comunicación por ejemplo, en WhatsApp. Sí, soy lento. En vez de llamar, manda más mensajes. Sí, yo soy No, muy es mejor lento que con los llamen, mensajes. siempre es mejor. No, que pero llamar, bueno, Gabriela. es que No, eso yo creo que yo prefiero escribir. prefiero cuando es mensaje. Sí, yo prefiero mensaje. un Cuando es mensaje algo yo prefiero importante, llamada. Se interpretan es las llamada. cosas como uno Yo quiere. soy de otra generación, es que nosotras somos de, no, bueno, yo no sé a usted qué le pasa, pero yo soy de esa generación en la que Yo uno soy de la prefiere generación en llamada. donde tú leías un mensaje en mayúsculas como que se estaba cabreado y solo se le fue el caps lock. Entonces, mejor para eso llamar. No, Yo vea. yo Sí, prefiero yo un también soy mensaje, ese. digamos. Sí. Porque ahí me doy cuenta si sabe escribir bien o no. No pensé que iba a causar tanto alboroto. Perdón. Te lo pido 1000 veces más. Es que Ricardo, no me estás haciendo ningún favor, ya está. No te quiero hacer quiero un que favor. me pidas disculpas. Quiero redimir Ya mi me has acción. pedido disculpas y ya las he aceptado, ¿sí o no? Ok. A lo que voy es que el eco, todo el mundo escucha. Ricardo, Todo el mundo empieza a ustedes han sacar llegado ayer a la conceptos. casa y los chicos me han preguntado porque resulta que habían hablado contigo. ¿Me entiendes? ¿Ya? ¿Ya? Entonces no me vengas a decir que yo te estoy, yo. Cuando tú hablaste con los Porque chicos y yo Sebastián, digo, ok. porque Y Sebastián los no- chicos no- me dicen, es cierto que él nos dijo que lo hizo porque Andrés lo hizo antes. Y yo, Sebastián, imprudente porque quiere buscar una forma de achacarme, lo sacó enfrente de todos. Y yo tenía que explicar la situación cómo fue y que no fue con mala intención. Puede tirarse de la mesa. Vení, no, bebé, te voy a lastimar. De la mesa. ¿De la mesa? ¿Cuál mesa? ¿De la de ahí? No, está bien, está bien, No, está bien. mejor desde ahí. Se va. Eso. ¿Cómo me gustaría dejarla? ¿Te Qué imaginas? desgraciado, infeliz. Pero les pones los cojines ahí abajo. Bueno, seguimos nosotros. Ustedes. Dale, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí las tengo para que me las beséis.
Azul ya, lila ya, rojo ya, No, todavía. naranja ya. Ya. Entonces solo rojo. Sí. Ay, es que beso de 30 segundos. ¿Qué? Beso de 30 Cuéntelo, segundos. pues. Que se calle y me besa. Dale, dale. Eso. Espérate. Ay, perdió. No, Qué perdió. bárbaro, hombre. Espérate, yo te quería dar un beso bien dado. Espérate. Beso- pues, Renier, Beso estamos de acá 30 segundos. nosotros. Es el desafío que les toca. Renier, estamos acá nosotros. Estamos jugando al Comecocos. Un piquito nomás. Ahí. 30 segundos. Qué 30 pena aquí. Me hace el favor y los cuentas. Contamos. Acá el cronómetro. ¿Quién tiene reloj? Es muy raro que me Ahí tiene reloj. 30 Yo tengo reloj. ¿A mí me paga o me paga? Yo no puedo. Bueno, sí lo he hecho. Y tú dices que PG3 este programa, ¿viste? Ay, no, que los niños. Van 2 segundos. Van, creo que 1. ¿Por qué solo yo siento incómoda esta situación y todos están viendo muy a gusto? Siento- Porque yo estoy contando los Sí, segundos voy- nomás. Está bueno. Ya André- tiempo. Porque los besos de Melissa y René ya Se extendieron a 45. No es que yo te diga, soy buena para que tú me creas que soy buena. Lo que hay que hacer es que mis actos digan, esta es una persona nefasta o esta es una persona buena. Eso es lo que habla más que yo decirte, soy una dama. ¿Me entiendes? Porque yo te puedo decir, soy la peor persona del mundo y ante tus ojos voy a ser la mejor mujer que hayas visto. ¿Y por qué llevas este tema? Sé Porque más a clara. eso me voy. No, porque ya estoy charlando contigo desde un principio. Pero sé ¿Me más entiendes? clara. Que no necesitas hablar para demostrarlo. ¿Me entiendes? Ujú. Yo prefiero, de verdad, conocerte a ti, a ella, a él, a todas las personas que están acá. Yo te juro que yo acá, y les he dicho a todos, yo acá he venido a ver de palco. Intenté tener algo con alguien. No funcionó, pues pena, no voy a estar aquí como alcusa de mesa en mesa, ¿me entiendes? Entonces yo veo, y sí, créeme, Pues ahí tengo está bien. mucho tiempo de Eso ver está muy muchas bien. cosas, analizar muchas otras, y ¿sabes qué? Incomodarme con muchas. Y también estar muy feliz con otras. Es que eso va a pasar en un medio en donde todos tenemos diferentes formas de pensar, de actuar, diferente educación y diferente cultura. Eso va a pasar. Así que no es algo de qué quejarse, porque es algo que nosotros teníamos en cuenta. Si fuera perfecto, no sería un reality. Totalmente. Y no va a Y haber si el la mundo fuera perfección, perfecto, no va a haber la perfección o sea, tampoco, Ricardo. imagínate, nunca va a haber un mundo perfecto. Jamás va a haber una persona que no cometa un error. A ¿Y lo que sabes voy qué? es aceptar Ese el es el error tema. y cambiar. Perfecto, Eso es la situación. Y perfecto. si a mí me dolió de tu parte esta situación, es porque lo expusiste en mal momento. Quizás cuando yo ya me arrepentí y ya acepté, y obviamente, o sea, nunca más vuelvo ni siquiera a tener una idea así. Pero me dolió. Me parece muy bien que te haya dolido. Porque lo que te ha dolido ha sido tu actitud. Me dolió lo que tú hiciste conmigo. Y tú conmigo. Oye, pero no, antes de que comiencen a jugar tienen que comprometerse porque puede ser un juego de O sea, un papelito, pero es serio. Pero besos no va a dar. Pero, a ver, hermanito. ¿usted Ah, quiere pero un acá hay besito? besos. No jugamos Miguel, entonces. decime en mi cara que no querés un beso. No quiero. Ni Juan Carlos. Ay, qué mentiroso. ¿Y Juan Carlos? Andreina, decime en mi Tampoco cara Juan que no Carlos querés quiere un ahorita beso. mismo. Yo ahorita estaba un poco... ¿Te pelearon? ¿Estás ofendido? ¿No? ¿Querés que te lo amance? Echa para allá, por Ah, favor. bueno. Chicas, vamos a un paredón. Y después se Azul no, sepa. entonces Ecolite, lila. No, está bonito. ¿Qué le tocó? Minuto de mirarse fijamente a los ojos. Yo lo controlo. Pero de cerquita, de cerquita. De cerquita, Claro, bien para que la cerquita. canción sea buena. Y si intentan darse un beso, también se vale. Ay, por ahí ya todavía. Correcto. Sí, el minuto lleva el beso. Tienen que estar bien cerquita. Tocando nariz con nariz. Ahí, bien. Eso. Bien. A los ojos. A los ojos. Nariz con nariz. Sí. Empecé a contar, güey. Por el amor, ponga música, por favor. ¿Te cepillaste los dientes, Miguel? Por eso no abre la boca. Nariz con Bien, nariz. se ve muy bien, va muy bien. Nariz con nariz. Qué bien. Andreina, Oye, inclina la oye, cabeza. oye. No. Voy a comenzar de nuevo el tiempo. Sí, se reinicia. Andreina, abraza por el cuello. Inclina la cabeza. ¿Por qué no le agarras la nalga? Miguel? Nadie está contando para que sepa. Y entonces Ahí está. no quiero ser como Andrés es esto. un contador. Pero ¿por qué haces así?
siento que estoy viendo la final del mundial. Ya se acabó el No, no se acabó el tiempo. Ya se acabó, ya. O sea, su único argumento es como, perdón, todos cometemos errores, no sé qué, perdón, 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 perdón. Y minimiza el acto que él tuvo con Piñita y es como, no, no está malo, simplemente y perdón. O sea, está tan normalizado que los hombres hagan ese tipo de bromas, Exacto, comentarios, Exacto, exacto. acciones, entonces mira, es como que lo ve normal. Te lo digo, yo. Y mezcló la viví cultura y países. Yo viví exactamente lo Ajá, mismo. hasta eso sacó. Yo viví lo mismo, pero no por una acción, sino por mi forma de hablar, que es bastante invasiva, porque yo tengo a veces chistes rojos que transgreden a veces la individualidad de las mujeres. Y por eso, que también lo aprendo. María Andrés. Ya, yo me voy a inventar las preguntas. Bien, bien. ¿Y para qué leen? Digan un número igual. Para Ocho. que sea, Ocho. para que sea el de los remochos. Tienes respuesta para todo. Miremos qué dice el 8. Intercambiar una prenda. Uy, cool. En mi camiseta. Te cambian una prenda. Te la pones Se tú. veía sí. muy gracioso él con esa camiseta y usted con una de... Sí. ¿Qué más? Pues Intercambia hasta que tengas que Esto no entra en tu Pero tenés pantalón. sostén abajo. Sí. Intercambia camisas. Qué cool. Y como dijo que querías besar a Austin, si Austin te ve con eso. ¿Qué? Claro, si Austin Usted te ve dijo. con eso. Sí, usted dijo que quería besar a Austin. Es el momento de. Por favor, los chicos podrían darse la vuelta. No, anda que ponérsela allá. Allá. Con esas uñas pintadas, con Sí, esa... Mare, si quieres se cambia ya. Claro, puedes cambiarte en la zona oscura. Con esas uñas pintadas y con esa blusa ahora. Ven tú atrás. No, solo vos quitátela y se la pasas. Se la viva, ¿no? Quieren llevarme a los puritos. No soy un hombre fácil. Pero dale ya tu remera cuando puedas. Ahora te la paso. Vení, Para antes que ya que vuelva te la a cambiar. saqué. Vení. Antes que te la saque. Ya me la saqué, pues. Bien. Te va a quedar bien, Andrés. Quiero ver cómo te queda. Me las van a pagar. ¿Por qué? Muy caro y ustedes también. Pero toca a ustedes. Pero tengo. Ahora les toca a ustedes. Porque Ustedes es así. acaban de llegar, así, nosotros vamos ya. así. ¿Qué han hecho? ¿Qué es el reto más complicado que han hecho? Beso 30 segundos. Fue el de ellos. ¿Y El de usted ustedes estuvo muy cool. El nuestro fue pregunta, ¿qué es las dos cosas que querrías que mejorar en tu pareja? Y ya me tiró así, en ese No, eso momento. me gustaría decir. ¿Qué? Disculpen, las voces. Bien, te luce. ¡Hombre! Mare, no sé quién es quién. Incómodo. Pero bueno, sucedió. No hay vuelta atrás con lo que sucedió, pero sí, ahora de vuelta. Vos cerrá el tema. Ya no des pie y si alguien lo menciona, pues ya te disculpaste. Más no tenés que hacer ni decir ya por algo pasado. Así es, carac. Estás expuesto, o sea. He sabido. Y tampoco nadie te conoce como para... Y la confianza tenerla a pleno, ¿entendés? No quería que me vean así nadie. También pasa por ahí. Detesto que me vean así. Nunca me pongo así, pero me dio iras, bro. Me dio iras, bro. Por la falta de empatía. Bro, si se hubiera puesto en mis zapatos, hubiera dicho que no lo voy a dañar al pana. Ya fue. Pero capaz también ella esté muy dolida. O No es dolida, lastimada. bro. Lo que quiso es llamar la atención de esa manera. No lo vamos a saber, pero... Arriba, ¿a quién le toca? A nosotros. A Marial. Un número. Uno. ¿Tienes vitaminas en la casa? ¿Sí? La de ¿Tienes Blue. vitaminas en la casa? Del otro lado. Ahí. Tengo. Ay, no me puse la mano. Seguro. No, ya no me estés manoseando. Frente. Seguro. Lo he hecho Se les pecho. tantea yo también. Sin miedo al éxito. Bueno, tatuarle Ahora lo la que ves. quieras a Ahora tu la pareja ves. en la frente.
¿Cómo es, Alejandro? No, ¿Ahora la piloto. ves? Venga. ¿Ahora la Yo ves? acá tengo marcadores. ¿Ahora la ves? Ahora la ves. Dale, Ah, los sí, traje, tal los cual. traje. Bien. ¿No los trajiste? Tú en la maleta, en Los la trucos, carterita. Estaba No la tan traje. guapa como para mandarle mano. Sí, sí. Bien hecho. Por eso les pregunté que si seguro. ¿Y pero qué se van a tatuar? Y yo tengo que tatuarle a ella. Ah, bueno. Qué rockstar. ¡Qué amable! Yo nunca me voy a olvidar Gracias. cuando Melissa recién llegó, se fue a Qué hablar con amable. Mariela un rato y Amor dice, Gracias, muchacha. oigan, yo creo que ahorita que está conversando Mariela y Melissa, siento que Mariela va a regresar así, ¡ah! Con tatuajes. Pero con rojo. Todo ha cambiado. Sí, no, yo me inspiro. Mariela también le puede tatuar a él en la frente. Es Obvio, mutuo. es mutuo. Hazle una lágrima aquí. Primero usted, después yo. Entonces, Apúrate, dependiendo de lo que me haces. dale. Va Dale, sin miedo. lágrima en su mejilla. Si no la beso el viento la secará. Puta, y en medio. En la frente. No, y todo es la frente. Qué malo. Qué hijo de, Continúa, bra. hijo de su mamá, porque acá no se puede decir hijo. Estúpido. Bra, bra. En la frente. Pero todo. No, en la frente. Mira cómo Es que está deja que quedando, termine, deja que termine el look, el arte, la escultura, la pintura. La cara de Estás quedando concentración. bella. Está quedando linda, bonita. No quiero ni una amistad, ni mucho más. Nada. Sí, no, entiendo. Yo créeme que tampoco le conozco a todos, ni tengo confianza plena en todos, porque tenemos poco tiempo acá. Seguramente vamos a ir viendo con quién sí, con quién no. Lo peor es que ella se da cuenta de lo que ocasionó y fue mi culpa por quedarme ahí. Y mira cómo está haciendo eco, cómo hace eco. Y esto se va haciendo más grande y más grande. Ya está, por eso. Y obviamente y todos van diciendo, ay, mira, mira, mira todo eso. Y me van dando una imagen que yo no quise. Pero como te digo, viste que ya sucedió, entonces, ¿qué hacer a partir de lo que sucedió? Yo creo que debería ser el pensamiento. Yo la voy a ignorar por completo. Ahí está, esa La voy a es ignorar y la voy a saludar, una, bro. una forma de lidiar o sobrellevar lo que ya sucedió, que no vamos a cambiar. Ya, bro. Entonces, Ya fue. sí, ya fue porque ya es irremediable. Pero fuerza, mira, seguir mostrando las cosas buenas y virtudes y valores que tenés. Eso es lo que creo que te queda por hacer cuando ya hay algo que no podés remediar. Entonces, tranqui, tenés poco tiempo acá. Ahí vamos, ahí vamos. Bro, tengo iras. Tengo iras, me está dando ganas de atacarla. Tómate tu tiempo. Tengo que calmarme. Toma tu tiempo. Tómate el tiempo. Porque Me es está dando peor, iras, sí. bro. Pero es peor, o sea... Porque me está haciendo daño y la mano sabe. Tómate el tiempo. Tómate el tiempo. No te arrepientas de nada porque puede ser peor. Sí, sí, me tengo que calmar. Puede ser peor. Si quieres tomar aire fresco. Te toca. No, así. ¿Sí? De, no, ay, Mariela le toca. No, Mariela. No, porque ya Mariela, yo, pero- por favor. No, dale, otra. No, hazle por favor. Ya se enojó Mariela, ya. No, no. Pero si está Mariela, hazlo por favor, por todos los Marielas. Cédemela a mí, yo lo pinto. Mariela es la, Ya, es la dale. penitencia. Vamos, Miguel. ¿Me ayudas? Ya, obvio. Ay, sí, qué lindo. feo. Dame el rojo, el rojo. Bonito, por favor. Bonito, no me- bonito. no, Pero no solo la frente, te voy a arreglar para que Espera, te espera, acorde conmigo. A ver, vamos a empezar con las cejas primero. Uniceja, obviamente, Por lo favor. mismo que le hizo a Mariela. Sí, para que Pero parezcan así. tomen en cuenta que una Mariela pareja quedó de seres linda. extraños. Ah, ¿no? qué hermoso. No, ya, sin eso. Déjenme a su altura. No, lo rojo. Ajá. Ni puta idea. Ella Ni dice usted esas idea. cosas. Quitarse eso va a estar Puede hacer un lugarcito. Eso es lo que yo quería hacerle. Alejandro, quiero preguntar qué son garrapatas, esas cosas rojas que Sí, ven. es una mariquita, como las que vienen en las Parece una flores. garrapata.
Pero dado a que la dibujaste a Mariela con 50 libras de sobrepeso. Lágrimas. Hice ese dibujo. Soy bueno ¿Sí lo dibujando, viste? sobre todo en el estilo Me dibujó del Alejandro. realismo. Cuadrada. Un rosa espléndido de 65 años. Sí, hice un retrato de Mariela, sale bellísima, pero con Propiedad de María. unos cuantos kilos de más. ¿Será que mi cara es tan grande por eso pueden dibujar tanto? Espérate, es que no puedo. No puedo tatuar bien. No le hagas calucha, hermano. Calucha. ¿Qué es calucha? Es que ni se movió. ¿Carito? No sé si asustarme Eso con, sí. con esa Eso no parece como el reacción. tatuaje de Nefertiti. ¿Viste eso? Diría la peña, rico. Ah, Es que esto- sombra y bordeado y esas cosas. Para que me resalte. O sea, ya están saliendo, ¿Qué cosa? ustedes dos. ¿Qué significa ¿Qué es eso? salir? ¿Se gustan? Saliendo, o sea, se están ¿Gustar? uno por el otro, ¿me entiendes? Ah, sí, sí, sí. No, No, o o sea, sea- han dejado responder. Ah, sí, sí, sí. No, porque me lo... Bueno, contesta tú. ¿Qué cosa? ¿Qué Que salimos? sí están saliendo. Pero dale la explicación. Que son uno por el otro. Pues. Tú para ella y ella para ti. Ella me gusta. O sea, no hay Esa break. es mi parte. No hay break con otra participante. ¿Tú? Con otra. Con otro. Obvio, Chili. Obvio que hay break. No, que obvio solo estoy para él. Una canción, un talento, no sé. Una todo canción. menos besos. Ahora es que no me vayan a salir con que se van a besar en la boca. Cántenla, cántenla. A ver. Ah, ya sé. Andreina le muerde la nariz a Miguel y Miguel le muerde la nariz a Andreina. Esa también es cool. Esa está buena. Ese está bueno. Dale, porfa. Beso en el trasero. Dale, Ya dale, que no se Andreina. pueden besar en la boca, beso en el trasero. No, no es que no se pueda. Dale. Muérdelo. Ay, ya sé, Mordidita. más de 10 segundos con la cara en el ¿Por qué trasero. así como Más de 10 segundos con la No, cara en el que lo trasero. muerda, Pero así como si fuera una Pero almohada. es que él me va a morder a mí. Como si fuera Por una eso, almohada. muérdelo. Muérdelo. Así se murió el chino. No puedo morderlo. Pero entonces pegate y tenerlo como cabecera. ¿Cómo? Así, como cabecera, así. ¿Y por qué no? Simplemente ponle Muérdalo, los normal. dientes. Si quieres, si se te antoja morderlo, lo mordés. Ah. Eso, al Esa revés. es una mordida. Me toca. Es que no puedo morder. Mejor, toca. ¿por qué no hicimos la canción? Me toca. Él quería morderla. Me toca. Andreina, No, pare. Andreina, Es que escúchame. Entonces ni un beso y mordiendo. Es solo una No, mordida. pero no, Por eso les puse a dale. escoger todo menos Yo le beso en la puedo boca. morder, Porque yo dale. les dije que beso en la boca no da. No la sueltes. No la sueltes, Miguel. Bien, ese fue un buen desafío. Y siento que Andrés lo está llevando de una manera más realista, no tan romántica, más fría. No sé. Siento que no están en la misma sintonía. Pero ambos tienen el mismo interés. O sea, No, según. no siento que Mare tiene mucho más interés en él que él en ella. Yo se lo dije hoy en la comida, Mare. Yo no niego que Andrés te quiera, porque se ve que te quiere. Pero él no está enamorado de ti. Tú estás muy enamorada de él. Bien, hombre. Ahí te falta un poco. Marica. Ajá. Ah, es por envidiosa que me quiere cortar el pelo porque él no tiene. Corre. cuidado el piso, cuidado el piso. Miguel y Andreina. A ver. Según lo que me han contado, sí, Miguel tenía... A ver, no, me voy a ir directamente por la dinámica. Miguel es un hombre de detalles, De muchos de muchos detalles, bastante creativo. Ahora parece ser. Sí. Y no voy a mentir, me parece un tanto raro que de la nada esté así tan de golpe, tan decidido. A todos nos parece raro. Pero bueno, él es el que sabe lo que siente. Sí, él es el único que sabe, la verdad. Sí. Y bueno, creo que la dinámica de ahora de ellos es Miguel
dar toda su creatividad, dar todos sus detalles y Andreina hacérsela difícil. Sí, yo pienso lo mismo. Sí. Ciertamente igual, así, tal cual. Heridas causadas por ti. ¿Hay una? ¿Dónde? Ya se fue. ¿Dónde? La bolita. Está muy profundo, sí. Bien marcado. Yo creo, ¿sabes qué? Oye, estaba marcado ayer, lo que pasa es que no tenía la camisa. ¿Puedo dar una recomendación de cómo se puede curar eso? Un besito de Austin. Pues fíjate, ya me tocó el codo, yo creo que con eso es... No, yo creo que un besito. ¿Te molestaría? Es que no le pongas esa presión, por No es presión. ¿Vos te gustaría que sane eso rápido? Sí, me gustaría que sane rápido. Con un besito tuyo, Pero mira, es así que- bien tierno se vería, ¿cierto? Sí, es súper chulo. Sí, Pero no veo nada aquí. Pero ella le... ay, ¿No lo ves? No lo ves. Míralo, acércate. Ay, papi. Tiernito, tiernito. Quiero disfrutar este momento. Ambos lo van a disfrutar. Bueno, si ella lo accede, ¿por qué no? Un besito. Ahí, o sea, él quiere... Ahí está, mira. ¿Por qué no? Papi. ¿Por qué no? Ah, aquí. Aquí, Ya lo vi. ya lo vi, ya, mira. Qué rico. ¿Dónde más tenía? ¿Dónde más tenía? Ah, la espaldita. Ahí en la espaldita. Ahí está, mira. Mira. Mira, del otro lado. Mira, no hay nada ahí. Mira, Del otro lado. mira. Ahí, papi. Es ahí, papi, es ahí. Qué rico. Me voy yo. He cumplido mi tarea acá. Siento que literal solo tenemos 2 semanas de estarnos conociendo, entonces como que... Sí, ¿Qué quieren que avancemos más? igual fue una pregunta no con, Así normal. con tiempos, Ah, sin ok. hablar de tiempos, sino de cómo avanza o Ya. cómo avanzas. No, pero vamos bien, conociendo, nos vamos conociendo súper bien. Sí, no, que yo te digo desde un principio que yo no estoy jugando ni a contrarreloj ni nada, o sea, está bien. ¿Quieres que surjan las cosas así naturalmente? Sí. Todo a su tiempo, que A esta fluya. altura, Sí, lo sí, que sí. menos quiero es forzar nada, o sea, que es feo forzar algo, o sea, no va por ahí, no va por ahí. Sí, te entiendo. No, Pero igual yo. fue una conversación nomás así bien, o sea, con Ujú. respeto. Y, No, sí, te entiendo. y para ellos querían entenderme nomás a mí, por ahí saber mi opinión. No, Pero no- dile que vamos lento, igual. Pero con respecto a temas pasados, yo no opino, directamente no opino. Claro. Y es así. ¡Hable! Ya, mira, ya mi querido amigo Austin ya le curó una heridita que tenía ahí de un besito. ¿A Gili? Y también en la espalda. Yo no vi nada. De nuevo, por favor, para la demostración. Para la demostración. Bueno, mejor yo se lo doy a él porque está enfermo. A ver, ay, Sí, a ver, está enfermo, güey. a ver. Dominante. Besito aquí y en la frente como si fuera un nené. Es un nene. Ahí. Y en la frente, porque... Qué rico. Oh. Ya te puedes ir tranquilo. Es un payaso. Y ya te dejé la boca así. ¿Qué pasa, rata? Rata. No, es una boletota. Disfruta el momento. Qué dolor de huevos es este señor. Pero igual te quiero y lo sabes. Ah, no te quiero, me caes bien. Yo creo que le vas a volver a caer bien. Porque van a tener que seguir conviviendo. Acá pasó muchas veces ese tipo de cosas. Pero yo no le Y voy se a hablar volvieron más. a querer. Bro, yo no le voy a hablar más. Conmigo es una vez. Si tú me fallas una vez, no vuelve a pasar más. Ojo que súper válido. Y sé que sos, al parecer, muy honorable. Pero eso te puede jugar en contra. Eso te puede ser como una cadena. Entonces vos perdés libertad. Porque la estás descartando a Claudia como una persona con la que ya no vas a tratar, digamos. Yo soy una sola vez. No puedo volver a confiar. Ok. Sí, o sea, me fallan así. Ya sabe que me hizo quedar mal. Sí, sin duda. Ella sabe. Y ella prefirió prefirió figuretear a guardarme las espaldas. Y siento decepción. Sí, por un lado,
yo la entiendo a Claudia. Si le disgustó, ok, tiene todo el derecho de sacarlo, digamos, donde quiera, ¿verdad? Sí entiendo que tu intención no fue mala. Se sabe que vos ya te disculpaste. Sí. Pero sí, esto generalmente tiene repercusiones en un capítulo, incluso a veces una semana. Pero, bro, Pero después va a pasar. esa repercusión y ese eco que se hace me hace quedar como un patán. Te va a hacer quedar. Me hace quedar como un morboso, cosa que no soy. Solamente te va a dejar como humano, que es lo que sí sos y es lo que todos somos. Ahora, lo que yo siento que está de tu lado. Díganme grosero, pero no patán ni morboso, bro. Claro, quizás se malinterpretó. No me gusta acordarme de los sucesos pasados que pueden herir sus susceptibilidades. Entonces pierde cuidado. No pasa nada. Digamos que es como que borrón y cuenta nueva. ¿Qué te parece? ¿Sí? Me De esa encanta. forma, lo que te nazca será sin presión y sin acordarte de, tengo que, ¿me entiendes? Sí, yo sé que tú eres chico, no presión. Así es. Eso es muy bueno. Sí. Es muy bueno. ¿Qué opinas de eso al respecto? Me encanta. Que me tomo mis tiempos. de Él que- literalmente le estaba diciendo a las nenas y te lo había dicho por las sombras. Por mensaje. Por mensajes y por las sombras de mensajes. Que se siente bien y como que me da como que esas maripositas tontas. Y no, como que, ay, me besó el cachete. Claro, esas cositas de... Y sinceramente no, wow, lo voy a decir, ok, lo voy a decir. No había sentido eso porque yo soy sinceramente, si siento que lo hago, pues lo hago y whatever. Pero nunca me he topado con alguien como tú. Me gusta eso. Me hace sentir especial. Lo eres. No tengo que decirlo para que lo sepas claramente. Tú también eres especial. No te quedas atrás. Never, baby. Never. Entonces, no hay problema con el supuesto tiempo hostil. No, me encanta. Muy bien. Me encanta y pienso que es más interesante para ambos. A mí, sabes que eso me gusta bastante. O sea, hacerlo interesante, no hacerlo por hacer, que sea natural, que si me fluye algo, pues lo hago. Siempre me he manejado así. Sí. No te voy a mentir, las ganas están. Pero, ¿me entiendes? Yo respeto. Porque siento que sería una falta de respeto si te pongo en algún tipo de presión. No, olvídate. Si siento que tengo presión, te lo diría. Sí. Yo digo las cosas como son. Vamos a ver cómo se desenvuelve y me dice que no me va a reclamar por nada, que yo no le reclame nada. Entonces, no creo que una pareja se debería reclamar tampoco, pero sí siento que es como que si algo no te gusta que esté haciendo tu pareja, tienes que tener la libertad de decírtelo y no tiene que Tienes, ser un además de reclamo. la libertad, todo el derecho, brother. No te olvides que es alguien con quien estás compartiendo tu vida. Y no tiene que, por ende, necesariamente Entender. ser un reclamo. Edgar está súper enojado. Por eso. Y ahora ¿no? Lograste, sí. ¿Por qué estás súper enojado? Por ese tema. No conmigo. Por él. Pero es que ese niño se muere por ti. Yo sé que no quieres que te ponga presión, pero es la realidad y por eso obviamente se enoja. Imagínate si él sintió todo lo que sintió cuando sintió que te afectó de alguna manera. También se sintió súper culpable. Y ahora tal vez está sintiendo como que chuta porque no estuve ahí como para decirle, hey. Eso es lo que yo estoy viviendo, puede ser una señal para ti de que está bien lo que estás haciendo. ¿De qué? De que está bien lo que estás haciendo. O sea, Sí. disfrutando el momento presente con Edgar. Es que, Mari, si supieras cuánto ha crecido mi todo. con él. ¿Qué ustedes hicieron? Desde un ámbito diferente. O sea, sin rol. Por lo menos ahorita él tiene un rol en mi vida que no peligra, Mari. ¿Me entiendes? ¿Cómo que no peligra? No peligra, no es que
vamos a terminar o algo por el estilo. Es un rol tan... Y yo sería incapaz de decirle, es mi brother. No es mi brother. No es mi amigo. Así empezamos la pregala con el talento oculto de Piña. Así empezamos la pregala. Talentos ocultos del poder del amor. Piña, directamente desde Bolivia. Adelante. El puño boliviano. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Estoy con un ataque de risa ya. Dale, Piña, dale. Concéntrate. Dale. ¡Dale, Peña! ¡Dale! ¿Cómo va a entrar eso a la boca? Ella puede, con eso y más. Bueno, chicos, quiero darles la bienvenida oficialmente a la pregala. Gracias al público, gracias, Lavenia. Muy bien, les quiero dar la bienvenida oficial a la pregala. Como saben, esta noche vamos a saber quiénes son los favoritos de cada casa, los que ustedes escogieron a través de sus votos en www.elpoderdelamor.tv. Eso quiere decir que, por favor, Austin, Andreina, entréguenme sus poderes. El de Andreina no quiere salir. Ya está empotrado en su Ya ropa. está. Se lo pido a veces por cortesía. Ay, Osin, ay, Andreina. Ya, gracias. Chicos, este día tuvieron la oportunidad de los solteros con los solteros, las parejas con las parejas. Quiero preguntarle a las parejas cómo les pareció Así mismo como la bolita. el compartir con otras parejas. ¿Melissa? ¿Segura que quieres escucharme a mí? Claro que sí, Melissa, ¿cómo no? No, la verdad, súper genial. Estuvimos haciendo una dinámica, compartiendo entre todos, como jugando. Incluso estábamos con ganas de irnos todos de viaje, que sería chévere hacer un viaje en pareja. Sería muy cool. Poder del amor, están escuchando lo que Viaje en grupo. Viaje de Anoten. solteros también, por favor. Como una excursión. ¿Y por qué no? Uno con y otro viaje de solteros. No tiene que ser Se muy vayan lejos, a por aquí Caracas, cerquita. o por allá a otro lado. Puede ser, puede ser. Y el Renier, último que sobreviva cuéntame. gana. ¿Qué es ese misterio? No, se siente bien platicar entre parejas. Hicimos una dinámica y casi nunca estamos entre parejas así platicando. Eso se sintió bien, nos sentimos cómodos entre todos, pasamos un rato bastante agradable. Y tranquilo. La verdad me gustaría que se repitieran más momentos como eso. Yo quiero tocar a Andrés, Mare, que me encantan porque independientemente que a lo mejor la relación no es formal, formal me refiero a como oficial, ustedes tienen una responsabilidad afectiva donde cuando se abrió la dinámica de parejas, Mare, fuiste a la cámara directamente, yo sí tengo pareja. Obvio. O sea, sí puede ser que no tengamos un nombre, pero lo que yo siento está totalmente bien definido. Entonces, eso no me lo quita nadie. De alguna manera, no sé si es mi pareja o mi, yo qué sé, pero es mi chivo. Casi Y ahí algo, se casi queda. algo. Por eso Mi chivito es. De hecho, por eso fue que nos asombramos en casa de los chicos, porque el mensaje decía, las parejas, los chicos que tengan pareja, vayan a casa de las chicas. Queríamos No, ver los quién chicos se sin sentía pareja. también. Los chicos es que sin pareja. fue mutuo. Los chicos sin pareja, entonces como que todos nos miramos y nos dijimos, ok, si es pareja oficial, solamente yo y Alejandro. Entonces tenía que haber puesto en la pantalla los chicos que están pretendiendo una chica que vayan a casa de las chicas. No, entonces queríamos Andrés ver no, cómo se sentía. A ver, a mí me pasó Andrés no algo. se movió tampoco. Andrés se quedó esperando que Mare llegara. Es que yo sí siento que tengo mi pareja y que es ella. Entonces no tenía para qué moverme, no como... No dudaste. No, y de ninguna hablando manera. de dudas, Solo vamos con tenemos una un dudoso pareja acá. que ambos Los se casi vieron en algo. el dilema de qué hacer en ese preciso momento. Y fue Andreina y Miguel. Fue ahí cuando... Andreina, tú sí fuiste a casa de los chicos, aunque no, el poder del amor no te contestó porque no fuiste tan firme como tengo pareja, voy a ir, sino que preguntabas, pero sin decirlo, no fue como Mare y Miguel, tú, Wow, también, qué por tu conexión. lado decía, yo estoy soltero porque No, me pero considera un amigo. espérate, porque me espérate. considera un amigo. Así dijiste. Yo fui a la cámara y dije,
Andreina dice que yo soy su amigo, que no Claro, somos nada, que no somos exacto. pareja, entonces yo estoy soltero. Porque yo pensé que ella no iba a venir. Claro, querías Entonces verla, fui realmente. y me escapé de la casa. ¿Pueden dejar de tocarme ustedes dos? ¿Están enamorados? Nos estamos enamorados, estamos enamorados. Sos el Golden Entonces Boy. fui y cuando llego allá veo que no está ahí. Entonces cuando venía corriendo para atrás me la encontré también corriendo de regreso porque me estaba buscando. Y fue gracioso y nos encontramos. Y fue como, bueno, ya vamos a casa de los hombres. Ah, por eso ¿Qué está pasando? Yo quiero saber porque El esas indeciso. dudas en la cabeza, no dudas, Ha sino vuelto. que como que no tener Casi algo. claro acuérdese, Casi algo. o algo los hizo uno correr por un lado, otro, aunque se ve que están bastante compenetrados. Bueno, sobre todo lo último. Penetrados. Ay, bueno. Ay, Meli. André. Bueno, o sea, sí, le hice la pregunta y me dio la espalda. El poder del ¿Qué amor. pregunta? Se dio la vuelta. La cámara, porque no fue directo. Tranquilo. Tranquilo, Miguel. Está perseguido. Ensaya, ¿qué le estás haciendo? Que teme que diga algo más. No, pero, o sea, sabes que igual las situaciones que se dieron ahorita me encantan, o sea, porque es un proceso que se está viviendo de que estamos como que adaptándonos, viendo qué es lo que está pasando y pues a pesar de que parece que él iba a venir acá para verme y yo también iba acá para verlo, estamos igual haciendo entender que nos queremos. Andreina, aquí consideran pareja y ahora que fueron a casa de las parejas, ¿se puede decir que son pareja? Sí, Vanessa. Dios mío, finalmente es una respuesta directa de Andreina. Cuando uno lo pide, Voy a llorar de la emoción. Cuando uno lo pide ya no vale. Bueno, yo quiero, hablando de los detalles, del chico de detalles, Hablando de las hicieron el remix. Con precisamente los detalles, tenían un propósito. Me encantó, la verdad, Vanessa. Cuéntanos un poco de este remix. A ver, yo les dije que desde la semana pasada yo tenía un par de detalles ya planeados que quería darle. Entonces, ella me estaba presionando de que quería que compusiera el remix, se hiciera la canción. Sí, no, pero no lo digo de mala forma. No, es que yo lo presiono en buen plan porque yo Sí, siento o sea, que está bien que lo presione en ese sentido Ella me preguntó musical, incluso, profesional. me preguntó que si yo quería que ella me presionara de manera de trabajo con lo que es la música. Yo le dije, sí, presióname para que trabaje más rápido y haga las cosas porque estaba perdiendo el tiempo mucho. Entonces, cuando ya ella me estaba pidiendo la letra de la canción, yo le decía, no te la puedo mostrar todavía porque la letra depende de cosas que no han pasado todavía, que eran los detalles que no le había dado. Entonces, esta semana, ya una vez le di los detalles, le dije que al final de la semana le iba a mostrar la letra de la canción y si le gustaba la grabábamos. Y hoy se la mostré y... Y podemos gustó? ver más o menos la letra. No del tengo previo. la guitarra aquí. la Ella tiene la letra ahí, pero sería A leerla. capela, aunque sea un poquito para entender un poco. Ven la primicia aquí. Bueno, yo quiero recalcar que yo presiono... Melissa es la canción, Ay, por favor. perdón. Yo quiero aclarar que yo presiono mucho en lo profesional, así que Miguel, atente a las Lo van a consecuencias. hacer a capela. A capela. Esto me da pena, necesito la guitarra. Y sin guitarra. No sé. Que te la traiga, Miguel. Si van a hacer una estrategia, háganlo sin dañar. Es importante que cada palabra no se convierta en una daga para tu propia estrategia. Andrés dijo que venía por Mare, pero muestra unas actitudes que demuestran lo contrario y en vez de hacerla feliz la lastima. Yo no la voy a hacer esto para encantarle a todas las chicas de allá o para que Melissa, para que Jessica o para que Claudia esté conforme. Les recuerdo también que el día de mañana sonará el gong. Todo va a cambiar. La ganadora de esta semana es... El favorito de Casa de los Chicos es... A ver, voy a... ¿me cuentan? Todos. 1, 2 y 3. Te contamos. Ajá. A ver, canta el coro tú primero. Lo que te contaron por ahí puede que sea verdad. Lo tienes que comprobar. Con solo una mirada me volví loco. Baby, si tú quieres, vámonos a tu modo. Detienes el tiempo y es difícil creer. Que soy una bandolera, lera. Pa' dime que espera, pa' sacarme de aquí. Llévame junto a ti, ey. Pa' dime que espera,
Aquí está tu bandolera, lera, pa' sacarme de aquí. Llévame junto a ti. Yeah. Perfume, Versace, cadena, vainilo, baby, sin planearlo contigo, con vino, sin emborracharnos, la pasamos rico. Quiero que tus labios sean los testigos. Tiene flow de princesa, las demás le tiran, pero ninguna le llega. Mi baby es peligrosa, ella es una fiera, desde que tiene la llave no sale de mi cabeza. Yeah. Nena buena, pero mala cuando quiero. Solo mándame location, yo le llego. Pa' todas sus travesuras yo me atrevo, porque nunca dejará de ser una bandolera, lera. Pa' dime que espera, pa' sacarme de aquí. Llévame junto a ti. Ey. Bien. Gracias, Sebas. Esperemos próximamente. Disculpen las desafinaciones, lo siento. Bueno, mañana si quieren podemos hacer un performance con baile, chico guitarra. Piénsenlo, considérenlo, vayan practicando. Cuando para en dicen algún todas le momento. tiran y ninguna le llega, ¿se refieren a alguien en específico o en general? Está basado en las vivencias de los dos. El remix. Bueno, les felicito, es el talento de ambos. Qué bonito poder ver ese amor en una canción. Y creo que así fue que también empezaron ustedes a través de la música. Que facturen cuando salgan Claro, de ¿por aquí. qué no? Obvio. ¿Por qué no? Si ¿Por tienen qué talento, no? ¿por qué Facturen. no? Vanessa, y eso es lo que me gusta a mí también. Cuando yo entré al programa, o sea, a mí, yo siempre dije eso, me gusta alguien que me sume y que comparta lo que me gusta, pues. Y la música a mí me encanta y qué chévere poder como que compartir eso con Miguel ahorita. Bueno, chicos, también estas son nuestras parejas, como podemos decir que van más encaminadas. Fíjense que hoy Frederick. comenzó, hablando de Frederick, mira, ven para allá. ¿Quién es ese? Ha surgido como este rumor en casa de los chicos. Un rumor, un Que secreto. Fred como que hay un interés en la diabla. Con la ¡La diabla! No. Como que hay algo, como que, no voy a decir que, como que hay una buena onda, puedo decirlo. Totalmente. Amigos. Y pues quiero preguntar si es como el rumor que salió. Pana de rabo, güey. Yo lo pregunto porque es algo que está sucediendo acá, Jessica, ¿eh? No porque queramos, o sea, No, lo yo han estoy escuchando, platicado. estoy atenta a Qué tus bueno. comentarios, Claro Vanessa. que sí, es un comentario. Era el amor. Quiero preguntarle a Austin primero, porque llamaste la atención al respecto de eso. ¿De dónde surgió esta idea? Y después voy con Fred, pero quiero primero tantear la situación. Déjame... ¿Puedo hablar? Ok, que muchas te gracias digo, por siempre- el pase, René. Vamos, Austin. Sí, fue evidente que en los últimos capítulos que hemos presenciado, tanto los chicos como yo, soy muy observador y Renier también y Andrés. O sea, ¿quién ha observado esto? Alce la mano, por favor, nada más para... Espérate. Oh, espérate. La casa entera. Yo Muy bien. Exacto. tengo una conclusión diferente. Ok, pero déjame ir con Austin Pero primero. después Déjame de que Potrica Austin sí diga. luego yo. Ajá. Entonces, vi ciertos comportamientos y patrones de parte de Jessica y de Frederick. Mira. Interesantes. comportamientos, Entonces, patrones. El patrón. Estadísticamente. exactamente. Ok. Así, ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? así que como líder, como ¿Pero qué viste? creé, espérate, Camarógrafo espérate. tampoco. Los números Hoy dicen. les dan la cena, por favor. Como líder, hice que hicieran las paces Sebastián y Chile. Creé otra situación muy favorable, porque ya se estaba pidiendo. Cupido le dicen ahora. Jessica y Frederick. Entonces, formé el escenario y todo se dio súper natural. ¿Pero qué has visto? O sea, yo quiero saber en qué ¿Qué se he visto? basan, ¿no? Yo también, Porque yo también quiero saber. Yo Vi quiero contacto visual. Yo de siempre parte veo de- los ojos. visual, ¿qué más? Hay un comportamiento. Andrés, ¿qué has visto tú? Yo los vi conversando en el columpio muy amenamente. Columpianos. Columpiándose. Te Y estabas cuando columpiando. obviamente le pregunté a Fred si le gustaba esta partecita acá de la diabla, dijo, claro que sí. Dijo, ¿te animarías a darle un besito? Y dijo, claro que sí. Y le dio un Aparte, la diabla se agarraba el cabellito así.
Entonces es un Ay, no, indicativo como de símbolo. interés. No me pongas presión que yo Como un fui yo sola, interés. dijo. Están como cómplices. Se ponía Como toda niñita, pues, cómplices, ¿no? Estoy escuchando las pequeñas palabras que utilizan para describir la situación. Daniel, tú tienes una teoría diferente, una hipótesis. No se lo tomen a mal, simplemente es mi opinión. Yo opino que Federico y Jessica llevan un mes y nunca se han mirado a la cara. Entonces, recientemente llegó una chica nueva que mostró un interés por él y él de la noche a la mañana dice que crecen los rumores de que Fred y Jessica ahora se interesan. Esa es mi suposición. ¿Qué tiene que ver eso con Pero, la nueva? ajá, ¿qué tiene que ver con la nueva? Es su conclusión. Es mi No entendí conclusión. nada. Terminé más confuso. Sí, Yo sí, te también. va, o sea, Lo que quiere decir. él ha mostrado interés por Daniel, ti. Ok. Él ha mostrado es interés que por el ti. acercamiento Sí, entre o sea, Federic pero de y la amigos, Diabla siempre hemos se sido debe amigos. a que llegó Siempre una chica platicábamos. nueva. No me parece así. ¿A ti? ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Pero qué tiene que ver la nueva? Ok, voy entendiendo. Yo tampoco entiendo. Frederick, cuéntame de... Claro, Se gracias abrió un poco más a la posibilidad de conocer a Frederick. Eso es lo que quiero Puede ser, ahí tiene una lógica un poco. Ah, ya entendí. Subtítulos de Renier. Pero Frederick, No sé. Que según ellos. ¿qué está pasando? Ahorita voy contigo, Jessica, pero Gracias por darme la palabra quería después de nada más escuchar. tantear para que escuches. Claro. Con Jessica desde el inicio, desde que hablamos ahí la primera vez, hemos tenido muy buena amistad, nos hemos llevado muy bien. Creo que ahora nos estamos llevando súper bien, somos Pana Rabbit. ¿Pana qué? Pana Rabbit. Es un chiste local, es un Sí. chiste local. Explíquenos qué es Y, Pana y creo que, Pero creo que los- también... que lo expliquen porque yo no sé ¿Qué inglés. es yo Pana Rabbit? tampoco ¿Qué el es Pana Pana Rabbit. Es un video en donde... Pana de rabo. Por Panas favor, de alguien que haya rabo. visto el video Ya, original. Vanessa, Lo ¿puedo estoy seguir? malentendiendo, Vanessa. Ah, es ok, pero espérate. Ahorita Jessica me lo explica, ¿Puedo seguir? ¿termina? Creo que, ¡Bingo, Jessica! Qué pereza. creo que si se ha dado igual esta situación de más cercanía últimamente, fue por el hecho de que ambos pasamos por las mismas situaciones y compartimos ciertas cosas en común. Entonces es bonito poder platicar eso con ella. Pero, ¿te parece guapa? No, por supuesto, O sea, es muy linda. ayer se lo es dijo muy en linda. persona, ella dijo es la primera vez que me dicen esto acá. Entonces, Jessica es Frederick una se mujer mostró increíble. interesado, yo estuve ahí, fui testigo. Tiene muy buen corazón y es súper guapa. Ok, voy por No acá. escuché nada igual. Escupe Lupe para Jessica. Que dicen que Frederick te dijo que eras una chica muy guapa, te lo dijo de Eso frente, dijo que decías ayer. que no te habían dicho, por lo menos lo que te dijo Frederick a ti así, de esa forma. Sí. Quiero saber, Pero Ricardo también me lo dijo. O sea, fue para no dejarlo solo a Frederick. A ver. No, escucha. Porque él está Frederick- diciendo que por esa razón, ¿no? Eres Pero una él chica dijo lo muy mismo. guapa. El que tomó la Sí lo iniciativa eres. de esto fue O sea, ya Frederick. Yo no dije una mentira. Es verdad, es muy guapa. Las cosas como son. Pero Frederick tuvo la iniciativa de decirlo. Y le dijo que era un poquito coqueta, entonces quizás él piense que hay que una le dices pequeña- eso a todas, dicen ¿Coqueta tus yo? compañeros. No, nada que ver. Ok, corrijo. Es que Todas también hay son mujeres muy guapas. lindas acá. Si están aquí es porque son bellísimas y son guapas, dignas representantes de su país. Eso es obvio. Pero a lo que voy es que Frederick sí se ha mostrado interés en la Diabla. Le dijo que es guapa, le dijo que quizás siente que le está coqueteando. Entonces por ahí se puede abrir un camino. Frederick lo puede explicar mejor. No, lo explicó ahora. Yo quiero hablar con Jessica. Primero, ¿qué es Pana Rabbit? Ah, bueno, a ver. Pana de amigo. Ajá. Cuando se callen hablo, Conejito. Vanessa. El Pana Rabbit es un TikTok de un morrito que tiene un conejo y le habla al conejo y le dice, el conejo se llama Pana Rabbit. Entonces le dice, Pana Rabbit, te veo muy fresco hoy, Pana Rabbit. Y de ahí empezaron a salir muchas frases que se hicieron memes y se hicieron TikToks. Entonces, Frederick y yo estábamos platicando. Todo esto inició porque Frede me dijo que por lo que ha venido pasando, claro, quiere estar como que ahorita está como en stand-by en cuestión de buscar emparejarse con alguien, que ahorita quiere estar solo, que quiere tomarse un tiempo, como lo he venido haciendo yo. Entonces, platicamos de que estamos en la misma situación y de ahí salió lo de Pana Rabbit, porque le dije como, vamos a hacer panitas para las actividades porque los dos estamos solos. Y me dijo, sí, va, no sé qué, y de ahí salió el Pana Rabbit. Cosas que están fluyendo y que se están uniendo. Vamos a hablar con Jillian y Austin. Jillian
toques la boca. Gillian, este día no has estado en tu mejor día. Platicabas un poco de pues, lo que estabas viviendo a través de redes sociales y no solamente eso, sino también tus dudas. Dudas referente a Austin, a lo que estás viviendo. No son dudas hacia él, creo que Ok. son dudas más hacia mí. No tienen nada que ver con él. Yo creo que él me ha dejado todo claro, que no estamos conociendo, no es ningún tipo de presión ni nada por el estilo. Pero no tenías duda de por qué tú, o sea, por Es qué que a lo eso- mejor eso- él se no, fijó no, en eso ti. tiene que ver conmigo, eso no es de él, eso es mío. ¿Por qué yo? O sea, ¿por qué una persona como yo le llamó la atención a alguien como él? Eso es conmigo, no es con él, para nada. Esas son Ok. inseguridades mías, no tiene nada que ver con él. Yo estoy muy segura de nuestra amistad y ya. Muy bien, ¿y cómo te sientes? Sé que estuviste platicando con Me siento Austin, bien. con Sebas. Me siento bien, creo que tenía que sacarme esa bolita de pelo en la garganta. Justamente Austin puede sacarse. Como los gatos. Justamente Austin puede ayudarle. Sácale esa bola peluda, Austin. Sácale la bola Oye. peluda. De su garganta. No, yo creo que Austin la ahoga más. Seba, Pero es un decir. respeta. Pero es que dijiste bola de pelo. Ajá. Por lo tanto, creo que... Austin, vamos al lado de acá. Pues nada, Vanessa, ¿qué te puedo decir? En verdad, vi el BTR que pasaron en la Casa de los Hombres y en verdad me llamó bastante la curiosidad, el por qué... como que me tocó verla así un poco vulnerable, ¿no? Por todo esto de las redes y lo que se viene suscitando alrededor de estas semanas. Por el hate, por ciertas situaciones que en la casa se dan y bueno, uno queda expuesto a cómo abordarlas, ¿no? Y siento que acá más de uno se ha quebrado por ese motivo, ¿no? Si no es en su totalidad. Entonces, ¿quién mejor yo que para darle esa confianza que necesita, ese consejo, para que pueda sobrellevar la situación, que no es nada fácil? Para quien tiene una red social sabe que el hate es súper fuerte y si no estás acostumbrado, aún peor. Ella es nueva en esto, en tema de reality, entonces siento que le di un gran consejo, le di la seguridad que ella necesitaba y decirle que tranquila, que creo que acá más de uno ha pasado por eso, no es la única, que ya se le va a pasar, porque todo pasa y que se quede tranquila. También ha sido la primera pregala y semana de Ricardo. Ricardo, realmente desde que llegaste has dado mucho de qué hablar. Hablando un poco, te has encontrado en diferentes situaciones. Desde la bienvenida a los chicos que venían arrastrando un Me han poco. dejado sin voz, sin palabras. Y también hablabas un poco de que pues muchos aquí no vienen a tomar las cosas en serio, sino que vienen a jugar estrategias. Has platicado eso durante la semana. Cuéntame un poco de eso. Efectivamente, todos tienen una estrategia. Yo pienso que mientras tú no dañes a otra persona, es válida, porque esto es un reality y tú tienes que buscar ganar también. Así que, como lo dije, quizás antes sí estaban atacándose o dañándose a las espaldas, pero prefiero que sea algo más honesto, algo más sincero, y si van a hacer una estrategia, háganlo sin dañar ni perjudicar a ninguna de las personas aquí, que quizás sí se quieren quedar o quizás sí se quieren enamorar. Eso en resumen, Vanessa. Chicos, ¿cómo han visto la entrada de Ricardo? Y de verdad que Algo así. No, bueno, pues uno a la vez, ¿no? Uno a la vez, porque no les ha parecido un poco la manera en que... ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Ricardo. Sebas. Bienvenido a tu primera pregala. La Gracias, verdad, gracias. nos has tenido bastante controversial esta semana. Quizás la palabra es preocupado. No. No. En lo particular, en lo personal, no sé, preocupado, incómodo, molesto. Déjame terminar bajoneado, tu maravillosa deprimido. antesala. Ok. Está bien, está perfecto que utilices la palabra estrategia. Yo creo que acá todos
la hemos utilizado y hemos sido conscientes de eso. Sí. Y es importante que cada palabra no se convierta en una daga para tu propia estrategia. ¿Qué pasaría si te digo que yo no tengo ninguna estrategia? Entonces tu hipótesis No tener una sería estrategia también equivocada. es tener una estrategia. Si es que lo ves desde ese modo, ok, mi estrategia es no tener estrategia. Me voy a ser quien soy y a mostrarme tal y como soy naturalmente para que me conozcan. Porque muchos en redes me conocen, creo que es solo la parte negativa, muy negativa, diría yo. Y es momento de mostrar el ser humano que yo tengo por dentro y que también siento y tengo un corazón. Ha habido una plática que ha surgido mucho en casa de las chicas. Andrés, ayer no estabas, entonces no pudimos platicar a grandes rasgos esta situación. ¿Qué les hemos dicho de hablar de las personas que no están presentes? Que hablemos el doble. No, por eso no lo hemos platicado, te estábamos esperando. Exacto. Esperando No para... tenían contenido. 2 semanas hablamos de cuando no, No estaba. tenían Ahora contenido. Ahora se queja por un día. No tenían 2 contenido. semanas le dimos cuando no estaba. No y ahora tenían que está aquí contenido. se queja. No tenían contenido. Imagínate. No tenías contenido. Bueno, contenido de momento piensa Melissa que puede ser lo que estás haciendo con Mare. Explícanos un poco de eso, Melissa. Your content. Pues, ¿qué te digo, Vanessa? Cada quien. ¿Qué te digo? Le dije aquí a Mare porque a Mare sí se le nota que está enamorada de Andrés. O sea, los sentimientos de Mare no los cuestiono para nada. Pero ustedes, el público, la gente sabe, en sus casas la gente sabe, todos lo ven, que Andrés dijo que venía por Mare. Pero muestra unas actitudes que demuestran lo contrario y en vez de hacerla feliz, la lastima. Porque mantiene más infeliz que feliz. Todo el tiempo Mare está de mal humor por culpa de Andrés. Y siempre está insegura porque lo que yo he conversado con ella como amiga, como compañera aquí en la casa, es que, por ejemplo, ella le da miedo enviarle un mensaje porque no sabe si entonces lo está molestando o si está bien o si está mal. Y aparte que los fines de semana se pierde y no aparece, ni un mensaje manda. Pues ¿qué de malo tiene uno decirle a la pareja, hola, buenos días, ¿cómo estás? Un mensaje, pues, ¿qué tiene eso de Decías raro? que está aquí por beneficio. Por propio. votación. ¿Quién piensa eso de Andrés? 1, 2. Es que son los dos son actores, Vanessa, los dos. Me encanta cómo la gente utiliza Habló el acertijo. oficio para hacer como que si no sintieras y no eres ser humano. Estuvimos platicando un poco sobre eso de las molestias y Mare ya no se sentía con fuerzas de realmente exigir nada. Jessica, también platicaste con Mare. Quiero primero tener la sensación de la situación, Andrés, para que entiendas un poco es el contexto en que se está platicando esto. Bueno, lo que pasa es que todas hemos visto que Mare constantemente la pasa muy mal. Yo entiendo que su relación, ellos sabrán lo que hacen y cómo la manejan, pero la verdad es que estando en este ambiente, pues es inevitable opinar. Así que yo lo que le dije a Mare es, piensa muy bien dónde estás parada, porque yo te veo más días mal que bien. Y para mí eso es una bandera roja muy grande. No lo digo nada más por ello, sino por todo el tipo de relación que puedas tener hasta en una amistad. Cuando una persona te hace sentir todo el tiempo mal, o sea, más días mal que bien, entonces es evidente que ahí no es, porque algo no está funcionando. Entonces yo le decía a Mare como, se me hace súper tóxico que tú ni siquiera puedas decirle o expresar tus emociones porque él se molesta contigo y minimiza tus emociones diciéndote que no exageres, que sobre reaccionas. Y entonces Mare dice que prefiere callarse, que prefiere ya no llorar porque a él le molesta que ella llore, le molesta que ella hable de ciertos temas que son íntimos entre ellos aquí en el show. Entonces Mare ya está en un punto en el que ella ya no quiere hablar, ya no quiere decir lo que siente, ya se limita a llorar, se priva de muchas cosas que a lo mejor le gustaría expresar porque sabemos cómo es Mare. Y Mare últimamente está más apagada que un foco fundido.
Entonces, la verdad, sinceramente, como amiga, porque me considero su amiga, y como mujer, yo lo único que hice fue aconsejarle que antes de cualquier amor que le pueda tener tan grande a Andrés, que piense en el amor que se tiene que tener a ella misma para cuidar sus emociones, y si se está sintiendo así con él, que lo hable con él o que de plano pare. De hecho, hasta hablaron de a lo mejor tomarse un tiempo de amistad. Bueno, o por lo menos como... Ella. Yo creo que yo calmar no las creo en la cosas. amistad entre exes, pero a lo mejor ellos lo logran. Claudia, No tú sé, yo nunca lo he platicabas un hecho. poco también de que a veces entiendes la posición de tomarse un tiempo para uno. Pero tanto. Sí, Vane, justamente yo me pongo siempre en la posición de ambos. Yo a Mare la entiendo porque creo que todas las personas merecemos y exigimos pues atención por parte de la persona que queremos o amamos, etc. Sin embargo, yo lo entiendo muy bien, Andrés, porque yo también soy una persona que le gusta tener su espacio. Pero ya el hecho de... Y claro, también decían 2 semanas, que haya madurado en 2 semanas que se ha ido a su país. Yo creo también que el hecho de que él haya vuelto a casa a tomarse un respiro le ha podido ayudar a pues saber cómo ordenarse acá en Turquía. Así que Andrés, hay mucho que platicar, quiero tus primeras impresiones y mañana lo platicaremos más a fondo. Ah, ahora no. ¿No? Platícalo. Te consulto una cosita, Jessica. ¿A vos te molesta verla llorar a Mare? No me molesta. ¿Pero es incómodo? O sea, ¿Pero siento por qué feo, la verdad. Yo igual siento feo cuando la veo llorar y por eso le pido que no llore. Pero ella lo siente de otra manera. O sea, lo que yo te estoy diciendo no son cosas a mi percepción, sino a la de ella. Que ella ahorita no quiere hablar porque se siente abombada. Estamos retomando las cosas que hablamos con Mare. Mare dijo que ya no se siente en la libertad de llorar porque siente que te incomoda. Es que obvio, ¿a quién le va a gustar que la persona que eso aprecias, explícaselo a ella, papi, querés no a tanto, mí. ¿Puedo que se decir ponga a algo ahí llorar? que digamos? quisiera acotar? Es la cosa que no les quiero tirar nada a Andrés por si acaso, pero es el tema de las palabras. Una cosa es decir, bebé, ya no llores, no me gusta verte así. Otra cosa es decir, no llores. E irse. Claro, es la forma, no tanto lo que dices. Es la forma. Por otra parte, siento de que nosotros, y esto pasa en general en las parejas, de que nosotros, los hombres, y también las mujeres hacia los hombres, tenemos que amar o querer o demostrar nuestro cariño a nuestra manera, no como nos los impone un modelo de pareja, un modelo de sociedad o un modelo de pensamiento femenino. O sea, el hecho de que yo le tenga que mandar todos los días un mensaje que tiene que nacer realmente de mí, que tiene que ser algo que diga, oye, esto sería divertido y sería tierno, le voy a mandar. Pero ¿qué pasa si yo lo veo muy monótono? ¿Qué pasa si a mí no me gusta hacer lo que hace el resto? ¿Qué pasa si yo soy diferente en ese pensamiento? ¿Y qué pasa si me siento que mi pareja está siendo muy posesiva a imponerme esas cosas? ¿Lo ves como posesión, un mensaje de buenos días? No posesivo, sino el Yo tema creo de que Andrés no dedicarle... está preparado entonces para una relación porque es que por eso se dice que hay, o sea, por eso se le llama tener una relación. Hay ciertos parámetros que uno debe hacer para tener una relación. ¿Pero quién nos dicta los parámetros? Si tú no, espérate, es algo universal, es algo que está incluso intrínseco y que ni siquiera te lo tengo que explicar. O sea, al principio de los tiempos, cuando se comenzaron a formar las parejas, estaba impuesto de que tenías que llamar De o tenías hecho, que... casi no se podían ni ver. Las cartas. Casi no se podían ni ver Pero las claro que personas, sí. realmente. O sea, si estamos hablando de algo universal, no era universal que nazcamos con un teléfono en la mano. Entonces, si yo veo la forma de expresarle mi cariño de otra manera, con acciones, con detalles, con no sé, abrazarla o... ¿Pero crees que las acciones están siendo suficientes? Porque... Yo estoy haciendo lo que realmente siento que puedo dar. No puedo, o sea, puedo forzarme, pero tampoco puedo exagerar y Entiendo. acostumbrarla a algo que no soy. Porque si yo comienzo a hacer cosas que no están dentro de mi naturaleza, Las vas a cuando dejar las de deje de hacer en hacer, algún punto. ella las va a extrañar y me va a decir, pero cuando estábamos en el poder del amor, hacías esto. Y yo no lo voy a hacer esto para encantarla a todas las chicas de allá. Claro, yo no la voy a hacer esto para encantarla a todas las chicas de allá o para que Melissa, para que Jessica o para que Claudia esté conforme o para que el público esté conforme. Mañana lo platicaremos con más calma y a lo mejor podrás tener un poco más de visión del contexto en que se ha dado todo esta semana. Claro, porque ¿Andrés? pasan BTRs, ¿no? Claro, lo dijiste muy bien. Pero ahora sí, llegamos al momento de la pregala de saber quiénes son los favoritos de cada casa. ¿Están listos? Muy
Muy bien, como saben, estas personas podrán luchar el día de mañana por $2,000 y obviamente la oportunidad de blindar su casa. Les recuerdo también que el día de mañana sonará el gong. Todo va a cambiar. Todo. Todo va a cambiar. Todo. Para Ahí, Va cara. a ser algo muy importante Hasta para la todos conductora. ustedes. No, yo no. Vanessa pasará a esta silla. Aquí, te voy a traer un Vanessa, ¿pero regalito, para bien o Melissa. para mal? Eso lo sabrán mañana. Pero vamos a los favoritos de la semana. Comenzamos con las chicas. La primera nominada. Es Shirley. La segunda nominada es Andreina. Y la tercera nominada de Casa de las Chicas es Mare. Muy bien, vamos a Casa de los Caballeros. El primer nominado es Austin. El segundo nominado es Miguel. Y el tercer nominado de Casa de los Chicos es Andrés. Como saben, solamente uno de cada casa podrá ser el favorito de la semana, así que una de las chicas se me quedará, bueno, dos en el camino. La que no continúa. ¡Escupe, Lupe! ¿Cómo no regresa? ¿Qué pasó? Es Shirley. Muy bien. El chico que no continúa en el camino a ser el líder de la casa es Miguel. Muy bien. Ahora vamos a saber quién es la favorita de Casa de las Chicas. La ganadora de esta semana es Andreina. Ya no sé si quitarte cada vez que te veo. Ok. Bandolera, lera. Dime que espera. El mejor familia. Ay, muchísimas gracias a todos, en serio, por su amor. Yo siempre les digo y les predico que Claro el que amor sí. es la clave, así que gracias por ser leales conmigo. Los quiero muchísimo, los amo. Que no. ¡Ay, qué linda te ves! Te La verdad Me que veo te muy bien. queda. Ok, perdón. Muy bien. No, pero dígalo con la Con la gafa. gafa, que chimba gafa. Como me da estilo ahí. Eso es una cábala entre vos y yo. Muy bien, chicos, van a hacer su tradición de agarrarse las manos y apretar el Justin Hilton. Por favor. Muy bien. El favorito de Casa de los Chicos es Austin, baby. Bien. Bien, papi, bien, vaya. ¡Vaya! Felicidades, Vaya. Austin. Creo que te lo doy te lo entrego porque está dañado. El destronado. Yo lo arreglo. Muy bien. Nada, el fiel estilo de Andreina, muchas gracias al público. Que es los que me han traído aquí. Muchas gracias. Ya gané con ustedes. Guiño, guiño. Muy bien. Gracias. Chicos, líderes de la semana, recuerden que tienen la oportunidad de una cena que pueden o tomar para ustedes o
cederlo, pueden platicarlo Andreina, Austin y decidan. Ese abrazo. Jessica y Fred. Jessica y Fred, muy bien, tendrán una cena esta noche. Puede decir. Pero bueno, chicos, yo me despido. Los veo mañana en la gala y quiero recordarle al público que siga votando en www.elpoderdelamor.tv y recuerden que mañana sabremos toda la información del GONG. Así es. Chicos, me despido. Buenas noches y pueden ir a su cena. Puertas están abiertas. ¿Por qué tanto pétalo? Ay, mira qué rica. Bueno, por favor. Gracias. No manches. Qué rico. Qué bonito, así, en forma de corazón. Y ahorita aguanta la conexión secreta. Ay, No, ni idea. ¿viste? Ni idea. Que te ponen así en las pantallas. Nunca han puesto conexión Claro. secreta, ¿no? Sí, cuando se vinieron a cenar Edgar y Claudia, Y Clau. estaban jugando, creo que semana inglesa, y los pusieron así en las pantallas de todas. De verdad. Sí, con una música súper romántica. No, y eso. Te juro. Vayamos comiendo. Provecho. Sí, cuando repetías veces y con mucho cariño te lo he dicho, de que no lloré, de que no me gusta verte llorar, de que te ves fea llorando. Incluso hasta en algún momento te llegué a decir, hasta viéndote fea te ves bonita. Entonces yo dije incluso, ¿será que si le dije eso también quiere verse bonita llorando y va a llorar más seguido? Pero esto es un chiste personal interno mío, que solo me lo dije para mí. Entonces por eso mismo es como que todo, Sí, se trata de no invalidar los sentimientos ajenos, y así como a ti no te gusta verme llorar, a mí tampoco me gusta llorar. No lo invalidé. Entonces resulta que tengo que aguantar, bueno, que lo puedo hacer, aguantarme y llegar a mi cuarto a llorar. Igual lloro, igual estoy mal. Entonces... ¿Puedo ayudarlos? Depende tuyo. Tuve una pareja de 2 años y para llegar a 2 años me costó mucho. Depresiones, lágrimas, sacrificios que en un principio no eran valorados por mi pareja. ¿Ok? Y quiero decirles que no tienen que esperar a separarse o a que pase una situación mayor, a que los dos no se vuelvan a ver, quizás en 1 mes, en 2 meses o nunca más, para ahí valorar a la persona que tienen al lado. La comunicación es importante y entre ambos tienen que ceder, porque si tú no cedes y tú tampoco cedes, nunca van a llegar a nada. A veces es necesario dejar el orgullo a un lado para así poner el amor como primero y que los dos puedan resolver los problemas en el momento en el que ustedes encuentren ese equilibrio, porque no todo va a ser perfecto, van a pelear siempre. Eso ténganlo por seguro. Lo que pasa... Pero cuando pongan el amor delante de todo, créanme que va a funcionar muy bien. No se trata de no tener problemas, se trata de superarlos juntos. Y tú puedes hacer un poco de esfuerzo por comprenderlo a él. Tú puedes hacer un poco de esfuerzo por hacer cosas que le gusten a ella. A veces tenemos que sacrificarnos un poco si es que amamos lo suficiente. Y si el amor no es suficiente, es mejor dejar ir. Es que antes de la pregala, yo los puse a jugar. Ya. Entonces se quedaron pendientes ahí unos castigos, unos besos y... Entonces no sé... Pero tú no has jugado eso. Sí, ¿Sí? ¿Con quién? con Andrés. Pero... Pero no es lo que estás pensando. O sea, no jugué de Entonces... que... Ven, quiero jugar contigo. Ah, Se ya, pone entonces- inglesa. ¿Ya cómo fue? Vanessa Ya. nos puso a jugar Siempre a Vanessa. todos. Semana Ya. inglesa. Pero el poder del amor hizo las parejas. Porque esa semana se comentaron mucho la cuestión de los besiros. De que nadie, o sea, de que todos querían besar, pero nadie lo hacía porque estaba como súper censurado el tema en la casa. Ya. Entonces,
hubo como que varios dijimos como, güey, pues si quieren besar, bésense y no sé qué, y todos tienen ganas de besar y tal. Y por eso fue que Vanessa dijo, ¿quieren besar? Pues ok. Mucho, Vanessa. En el caso de los besos, ¿a ti te incomoda besar así como que de una o en las dinámicas? No, bueno, depende. Porque me gusta besar porque me nace. Pero así de que a fuerza, o sea, esa vez con Andrés yo me sentí súper incómoda. Ya. No porque sea él, o sea, me hubiera sentido incómoda con cualquier chico porque yo en ese momento, pues solamente quería como encajar en la dinámica y hacerla y cumplir con la dinámica. Pero cuando no estás como con alguien así, como que quieras que pase, es incómodo. Ya. Vayan por todo o no vayan por nada y suéltense de una buena manera. A largo plazo, si es que ustedes, escuchen, a largo plazo, si es que ustedes fuerzan las cosas, se lastiman, van a caer incluso en depresiones, van a caer en una relación tóxica que va a ser más difícil salir. Las relaciones más difíciles de terminar son las relaciones tóxicas. Por eso, mira, el problema que tenemos aquí es tan simple pero complejo por el ego que manejamos. Yo soy muy directo para decir las cosas. No me gusta así como adornarlo. O sea, para mí lo que es, digamos, a mí me dicen qué color es eso, blanco. Pero hay personas que dicen, tiene un color como blanco esmalte, no sé si tirando a marfil. Entonces así, ¿me entendés? Entonces ella lo que me pide a mí es un poco más de tacto para decirle las cosas. Entonces a mí me cuesta, pero trato. Aunque no creas, a veces trato, pero no es mi estilo. Es como que simplemente le digo así, digamos, directo a seca. Entonces ese es el problema que tenemos, puntualmente. Ya. Y yo le dije a Mari, güey, yo nada que ver con tu vato, o sea, fue una actividad, fue un beso de juego, pues. Ya. Obviamente a ella le dolió verlo conmigo, con la que fuera, ¿me entiendes? No se trata de mí en realidad, sino de verlo con alguien más, besándose. A lo mejor no le dolió tanto porque no había un interés mutuo ni de Andrés hacia mí, ni de mi parte hacia él. Ya. Pero aún así es incómodo, ¿sabes? Claro. Por eso. ¿Por qué me ves así? ¿Por qué? Solo te estoy mirando. ¿Pero por qué así? ¿Cómo así? No sé, raro. Describilo. Tan fijamente. Porque yo miro fijo. Ah, ok. Me tengo que acostumbrar entonces. ¿Te pones incómoda? No, me pones nerviosa. ¿Por qué? No sé. Interesante. Interesante. Pero si vos necesitas una persona a tiempo completo así, porque yo tengo también facetas, tengo maneras de ser. Si querés una persona que sea a tiempo completo así, yo no soy esa persona. Y yo estoy dispuesto a tirarme el paso al costado para que vos podás pillar a una persona así, y eso fue lo que dije allá. Si no nos aprendemos a querer tal y como somos, tal y como sos vos y tal y como soy yo, y no lo respetamos, entonces no vamos a funcionar como pareja. Lamentablemente, no me he podido expresar por estar abombada, porque todo el mundo pregunta, porque hay demasiada presión del formato de esto. Yo también me siento presionada cuando ya te dije, nada de lo que te pido en realidad o de lo que te expreso, porque no quiero que sonara que es una petición, es exorbitante. No entiendo qué más quieres de una mujer que te dice, aquí quiero estar como eres. Pero obviamente también, si estamos viendo una relación, si se ha hablado en su momento de que tiene una mirada a un futuro, de que podemos ser un buen equipo, ¿por qué no entender que hay cosas que tú tienes? ¿Así tipo de anime? Ah, que le hice así. Sí, por favor, hazlo, por favor. ¿Por qué? Por favor, es que se ve súper bien. O sea, nada más lo haces como así o así.
mismo cuando entré con los chicos, como que ellos me miran como que, Claro. que ella está así, tan loca. Pero ellos... Que es normal, porque cuando empezó la temporada, las chicas, Mar entró como en una postura como que sí. Elizabeth igual, nadie le cayó para nada a Elizabeth cuando entró. O sea, fue como que entras como que a la defensiva, ¿me entiendes? Tienes a 9 chicos y viceversa, y como que... Aunque yo lo abordé súper tranquilo, pero las chicas me categorizaron como que creído. Y tal. ¿Creído? Sí, creído. Dije, ¿creído yo? Nunca te vi creído cuando te... Pues yo tampoco soy creído, pero es la percepción que se llevaron de mí Ujú. cuando me conocieron 3 minutos, pues, ¿no? Acá en la casa de las chicas. Literal, nos sentaban allá y las chicas preguntando, pues, ¿no? Bajaba uno por uno. Igual que tú, literal. El mismo sistema. O sea, es que yo sé que soy una mujer muy dulce, poco dulce. ¿Qué? Pero, sí, No, Jessica. no soy dulce. Sos muy dulce. Ah, no soy un poco, soy muy. Ok, bueno, pon tú que sí sé que lo soy, pero también como tengo un carácter muy fuerte y tengo una personalidad como súper imponente, o sea, siento que la gente luego no percibe mi lado blandito, ¿me entiendes? Hasta Ya. que ya conversas conmigo y yo profundizo en muchísimos temas de mi interés y cositas así. No sé, ya sé. Deja de verme así, carajo. ¿De verdad? Lo haces adrede ya. No, te juro que no. ¿Cómo es posible que un hombre de 22 años te ponga nerviosa? No, es que no tiene nada que ver tu edad. Si no. O sea, es que es más bien el mood en el que estoy ahorita. Estoy como desubicada de las citas y todo ese tema, ¿me entiendes? Ya. O sea, es como, no he tenido una cita en años. Esto es una cita. Una cita chiquita. Es tiempo de sonar el gong. Las puertas estarán cerradas y no entrará nuevo participante a la Casa del Poder del Amor. Dentro de ustedes saldrá una chica y un chico ganadores de este proyecto y de $15,000 cada uno. Déjenme hablar. Ya, seriedad. Parece que estamos en un circo. No somos ningún circo, por favor. Sí, tú eres el payaso. No tengo por qué hacer que mi felicidad dependa de Andrés. De alguna manera u otra, lo tomé como si fuese para mí. Acepto tus disculpas. Tranquilo. I'm okay. Pero ten cuidado también cuando dices las cosas. Busca tú cómo poder hacer para encontrar el amor aquí, porque veo que no lo estás encontrando. Tu juego se te está cayendo de la cizaña y te repito de nuevo, enfócate en ti. Miguel no lo noto sincero con Andreina. Y Andreina es muy buena niña. Lamentablemente, creo que un poco ingenua. Creo que es bastante hipócrita ese discurso viniendo de una persona que está buscando el amor, pero muestra que está afuera todavía con su novio. Siento que a veces es un poco conflictivo y hay cositas que ha tenido en la semana que no me han gustado, algunas actitudes de él. A Shirley, disculpas. No quise que te lleves esa impresión. Y Bájame la voz. eso es lo que te duele. Y a mí me vas a hablar con respeto. Porque yo Con no te estoy respeto. faltando el respeto a ti. Te dolió porque te puso en tu lugar una mujer. Bro, lloré, pedí disculpas, me humillé a nivel Usted llora porque internacional. no tiene la razón. ¡Silencio! Es momento de votar. Voy a votar por esta persona porque tuve la oportunidad de hablar con ella y tiene un tema personal. Me encantaría poder sacarte de aquí. Quien gana esta semana, blinda su casa, se lleva $2,000. Aún hay posibilidad que no tengas que abandonar la Casa del Poder del Amor y depende de estas dos tarjetas que tengo en mi mano.